vecino pagó su recibo igual que cualquier otro vecino que hicieron el contrato con la fábrica. Lo pagaron a través de la fábrica, pero la fábrica no entregó ese dinero. El caso, señor Betancor, que hay vecinos que ya han fallecido sin ver resuelta esta situación, ¿verdad? Muchos vecinos. Hemos perdido muchos vecinos en esta lucha. Son 26 años en esta lucha. No son 2 días que llevamos ahora, ni los 3 últimos del Cabildo. Esto empezó en el año 99. Que llamaron a los vecinos para entregarles, para venderles la vivienda, la rogar. Y a través de ahí empezamos nosotros el camino. Y en estas 200 viviendas de las que estamos hablando, ¿todas están habitadas actualmente? Las viviendas están todas habitadas y algunas, sinceramente, las han ocupado. Porque claro, la gente ha muerto sin tener la documentación y esto es otro pleito que le va a quedar ahora a la familia. Porque las familias no han podido entrar en sus casas porque están ocupadas. No son muchas, pero sí hay un par de ellas, hay unas 4 o 5 casas. Bueno, pues veremos cómo se soluciona este problema, este conflicto que dura mucho en el tiempo y sobre todo a ver si el Cabildo de Lanzarote nos da alguna respuesta al respecto. Antonio Betancor, gracias por acompañarnos esta mañana. Buenos días. Gracias a ustedes por darnos voz. Bueno, pues esto es por parte del presidente de la Asociación Mesa Negociadora por esas viviendas de la zona de Valterra, de Arrecife, La Rocar, Gravilla y Ojeda. Llegamos casi a las 8 de la mañana y lo hacemos cediendo el testigo a nuestros compañeros de Buenos Días Canarias, Pilar Rumeu y Sacta Coronte. Buenos días. Buenos días, Estíbaliz. Buenos días, Canarias. Venezuela ha comenzado a liberar a presos políticos. Dice que como gesto de paz, al menos hay entre ellos 5 españoles. Y tenemos la alegría de contar con la liberación de Miguel Moreno, que fue arrestado, canario, por el régimen chavista el pasado verano. El gobierno bolivariano, junto a las instituciones del Estado, ha decidido la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras. La familia de Miguel, que ha corroborado su liberación, ha mostrado su alegría precisamente a Televisión Canaria. El joven gran canario de 34 años está viajando en estos momentos en avión. Está previsto que llegue con el resto de liberados españoles en torno a las 12 del mediodía hora canaria a la capital de España, Madrid. Cuéntanos, Jessica Díaz. Sí, según el Ministerio de Exteriores ya están viajando y está previsto que lleguen a Madrid este mediodía. El periodista canario Miguel Moreno pasó 209 días en la prisión del Rodeo, ubicado a las afueras de Caracas. Como decías, su familia no ha querido hablar ante las cámaras. Dicen que es mejor que sea Miguel el que cuente lo ocurrido en Venezuela. Hoy es viernes 9 de enero, comenzamos. Anoche esta casa Televisión Canaria analizó el futuro de Venezuela en un programa especial de los servicios informativos. Un espacio de debate con una mesa de expertos y conexiones en directo con los puntos más importantes de esta crisis. Y este incendio en un barranco de Arucas, en Gran Canaria, ha acabado en tragedia. 2 personas han muerto. La columna de humo que se veía desde la carretera alertó a los vecinos. Los bomberos localizaron los 2 cuerpos cuando, después de apagar las llamas, estaban ventilando la vivienda. Después de un mes de diciembre muy lluvioso, gran parte de las presas de Canarias han aumentado su reserva. En Gran Canaria, por ejemplo, un 15%. En muchos puntos de las islas se garantiza el riego hasta 2027. En La Gomera incluso algunos embalses están al 100%. Vamos a ver qué será noticia este viernes. Nos lo cuenta María Herrera. Comenzamos hoy con la visita de Ángel Víctor Torres, el ministro de Política Territorial, que está hoy en Tenerife. Va a firmar junto al alcalde de la capital tinerfeña, José Manuel Bermúdez, un protocolo para impulsar políticas de memoria democrática y luego asistirán a un coloquio sobre la historia de la masonería en Canarias. Será en el Templo Masónico. Y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, visita este viernes el Centro de Mayores de Agaete en la isla de Gran Canaria. Vuelve a abrir, en este caso ya lo ha hecho en diciembre, tras unas obras de modernización. La instalación fue cerrada en el año 2020 por problemas de seguridad.
Y a las 11 de la mañana, presentación del nuevo jefe de la Comisaría Provincial de la Policía Nacional de Santa Cruz de Tenerife. Es Jesús María García. Sustituye a Eloy Román, que fue ascendido a jefe superior de Ceuta. El nuevo comisario tiene una trayectoria de 38 años en la Policía Nacional y en los últimos 4 años ha ejercido como consejero de Interior en Berlín. Y en los deportes habla clásico en la final de la Supercopa de España. El Real Madrid de Asensio del Gran Canario venció anoche con apuros al Atlético de Madrid 2-1 y va a estar en ese partido del domingo ante el Fútbol Club Barcelona de Pedri. Seguimos hablando de fútbol, pero venimos ya a casa porque el Tenerife arranca hoy la competición para nuestros equipos. El conjunto blanquiazul cierra la primera vuelta en la primera ref en el Heliodoro, recibiendo al Talavera a partir de las 8:15 de la noche. Y nos vamos ahora hasta la isla de Lanzarote para ver cómo amanece en esta jornada. Vamos a ver la imagen en directo que nos llega desde Arrecife. El día en la capital comienza con cielos despejados, viento moderado y la temperatura a esta hora de la mañana ronda los 15 grados, aunque la sensación térmica es de 10. Vamos a conocer la previsión del tiempo para este 9 de enero. Vicky Palma, ¿qué tal? Muy buenos días. Cuéntanos y a ver si nos puedes dar un adelanto de lo que va a pasar el fin de semana. Buenos días de nuevo. Hoy tenemos frío en muchos puntos del archipiélago. Nos despertamos con los cielos prácticamente despejados, salvo en la vertiente este de la isla de La Palma y por el norte, donde además ha llovido por 9º día consecutivo. Y bueno, vamos a tener una jornada de ambiente variable. Ahora tenemos el cielo poco nuboso, prácticamente despejado, salvo en La Palma. A medida que avance el día, sobre todo esta tarde, ya iremos notando el aumento de la presencia de nubes en todas las islas, tanto en la vertiente norte como en la vertiente sur. Al final del día podrían llegar a caer algunas gotas y de cara al fin de semana esperamos 2 días bajo régimen de viento alisio, con presencia de nubes, especialmente en la cara norte del archipiélago. Podrían volver a dejar escapar algunas gotas, pero poco importantes, y por el sur sí que podremos disfrutar del sol, solo que las temperaturas solo serán agradables a mediodía en zonas costeras y la máxima difícilmente superará los 22 grados. El gobierno bolivariano, junto a las instituciones del Estado, ha decidido la puesta en libertad. ¿Quiénes somos? ¿Qué queremos? ¡Libertad! De un número importante de personas venezolanas y extranjeras. Él está aquí en el helicoide, el 23 cumple 2 años. Me enteré que estaban liberándonos y me vine a ver si liberan a mi hijo. Vayan a Venezuela para que vean a la madre de ustedes. Hace cola 3-4 días para un paquete de harina pan. Eso no es mentira, eso es verdad. Considérese este gesto del gobierno bolivariano de amplia intención de búsqueda de la paz. Vamos a repasar ya las portadas que nos deja este viernes. Hoy no vamos a repasar ni Canarias 7 ni la provincia porque en sus ediciones digitales las portadas vienen con publicidad. Repasamos el resto y empezamos con el periódico El Día. La imagen, Fernando Clavijo en esa visita que hacía al entrenamiento del Club Deportivo Tenerife Femenino, y en el destacado, los nuevos chavistas excarcelan al canario Miguel Moreno. Primera decisión de calado político de Delcy Rodríguez tras la intervención de Estados Unidos. Y el diario de Avisos lleva a portada la fotografía de Miguel Moreno con este titular: el chavismo libera al canario Miguel Moreno y a 4 presos españoles. El periodista de 34 años fue detenido sin base legal en junio de 2025 cuando navegaba en un barco que buscaba pecios. Las autoridades bolivarianas agradecen el papel de Zapatero y Lula da Silva. Vamos ahora con el periódico El Mundo. El gobierno blanquea el privilegio de 4.700 millones para Cataluña, y también en destacado, Delcy cede ante Trump al liberar presos emblemáticos, pero no afloja la represión. La fotografía en El País es para Pedro Sánchez y Oriol Junqueras en la puerta de la Moncloa con este titular: Sánchez activa una reforma con 18.000 millones más, y también, por supuesto, habla de la liberación de presos. El chavismo libera presos políticos tras la sesión con el petróleo. Vamos a conectar en directo con las capitales de provincia para conocer, como cada mañana, cómo está la situación del tráfico. Comenzamos viendo la Gran Canaria 1 a la altura de Hoya de la Plata, es la entrada sur a la capital.
El tráfico hasta ahora, como vemos, es fluido en las dos direcciones, tanto en la entrada como en la salida de la ciudad. Y esta es la TF5 a su entrada a la capital, donde hasta ahora la densidad de vehículos comienza a ser importante, aunque los coches circulan con cierta fluidez, tanto a la entrada como a la salida de Santa Cruz de Tenerife. Sin duda es una de las noticias del día. Entre los liberados este jueves en Venezuela se encuentra un canario, Miguel Moreno. Desde las islas su familia ha estado muy pendiente de la situación. Está previsto que hoy él y otros 4 españoles liberados regresen a España. Jessica Díaz. Sí, buenos días, Canarias. Según el Ministerio de Exteriores está previsto que lleguen a Madrid a mediodía sobre la 1:12 hora canaria. Como decías, el periodista Miguel Moreno pasó 209 días en cautiverio en la prisión El Rodeo, que se encuentra ubicado a las afueras de Caracas. Fue detenido en junio de 2025 cuando viajaba en un buque cazatesoro junto a 8 personas. La Fuerza Armada Bolivariana determinó que era un buque sospechoso y que no tenía permiso para realizar esos trabajos. Nosotros nos encontramos en la sede de la provincia. Aquí Miguel Moreno trabajó durante algunos años y estamos a la espera de poder hablar con alguno de sus compañeros o con alguno de los directivos. Su familia no ha querido hablar ante las cámaras, eso sí, nos han dicho fuera de cámara que han podido hablar con él y que esperan o prefieren que sea Miguel el que cuente lo que ha vivido en Venezuela. En el siguiente vídeo pues les contamos los motivos y cómo fue la detención del periodista canario Miguel Moreno en Venezuela. El periodista canario Miguel Moreno llevaba varios meses enrolado en el N-35, buque de bandera panameña dedicado a la exploración marina, a la búsqueda de pecios de barcos hundidos durante la Segunda Guerra Mundial en el entorno del Mar Caribe. Tras 12 días sometido a vigilancia y seguimiento por el ejército venezolano, el N-35 fue interceptado el 13 de junio pasado al considerar que realizaba investigaciones científicas con un comportamiento sospechoso dentro de la zona económica exclusiva de Venezuela. Según informó el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, 5 días después, el N-35 fue conducido el 15 de junio al puerto de Guamache en Isla Margarita, donde Moreno y sus 8 compañeros quedaron en custodia preventiva. 8 meses después, su familia, residente en Gran Canaria, ha recibido la noticia de su liberación. El gobierno de Venezuela, que a través del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, ha dicho que la reciente liberación de un número importante de presos políticos es, dice, un gesto unilateral de paz y que no obedece a ninguna negociación con otras partes. El Senado de Estados Unidos acaba de aprobar una resolución para limitar los poderes de guerra de Trump tras la incursión en Venezuela. Es más un gesto político de freno a Trump que real, porque no podría convertirse en ley, dado que el presidente tiene que firmarla si pasa la votación en la Cámara de Representantes. Lo que es noticia esta tarde en Venezuela es este anuncio. El gobierno bolivariano, junto a las instituciones del Estado, ha decidido la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras, y estos procesos de excarcelación están ocurriendo desde este mismo momento. La atención centrada en cárceles venezolanas como esta. Del casi centenar de presos liberados, hay 7 españoles, entre ellos el canario Miguel Moreno. Pues sobre la liberación de Miguel Moreno se ha pronunciado, lo están viendo, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, que ha expresado a través de un mensaje en la red social X su satisfacción por la puesta en libertad del periodista canario y la disposición de su gobierno para que vuelva lo antes posible. El líder del Ejecutivo canario ha indicado que reciben con alegría la noticia de la liberación del periodista canario Miguel Moreno tras más de 200 días retenido en Venezuela. Anoche esta Casa de Televisión Canaria analizó el futuro de Venezuela en un programa especial de los servicios informativos. Un espacio de debate con una mesa de expertos y conexiones en directo con los puntos más importantes de esta crisis. Así analizaron el presente y futuro de Venezuela. ¿Cómo se pueden alegrar
de que alguien invada su país y de que alguien diga que la oposición que estaba presta para gobernar no tiene el respeto del pueblo. Porque llevamos 18.300 detenidos políticos a lo largo de este régimen, 10.000 ejecuciones extrajudiciales, 468 asesinados en protestas, 8.000 violaciones de los derechos humanos y 8 millones de venezolanos desplazados por el mundo. El gran mal de Venezuela ha sido el querer liberarse del dólar, el querer entrar en los BRIC, el de alguna forma, el poseer petróleo, el poseer más del 20% del petróleo del mundo y precisamente ser objeto de la codicia del imperialismo norteamericano. Venezuela ha sido expoliada por muchísimos países, pero ahora cuando lo hace Estados Unidos a la manera que lo hizo para devolver al país a los venezolanos, porque no, el petróleo no es de los venezolanos, el petróleo era de China, de Rusia, pero nadie decía nada. Frente al odio, frente al miedo, frente a la codicia, tenemos que reclamar respeto, diálogo, soberanía. Y cuando las condiciones estén dadas va a haber elecciones y vamos a recuperar el país. El país va a volver a ser un país próspero y con democracia. Analizamos ya lo que está ocurriendo con Venezuela con Ignacio Perotti, que es profesor de Derecho Internacional de la Universidad Europea. ¿Qué tal? Muy buenos días, profesor. Hola, muy buenos días. Bueno, hoy nos hemos despertado pues con esa noticia, la conocíamos ayer, hoy es titular de todos los periódicos, la liberación de presos políticos. Desde su perspectiva como profesor de Derecho Internacional, ¿cómo analiza este gesto? Bueno, creo que es una muy buena noticia. Siempre el cumplimiento del derecho, de los derechos humanos, es una buena noticia. Y si estas personas estaban detenidas ilegalmente o estaban detenidas sin un proceso o sin ser puestas a disposición de la justicia, me parece que es una gran noticia. Lo que sucede es que viene en un momento donde pareciera que, más allá de las declaraciones del presidente de la Asamblea, la presión de Estados Unidos parece hacerse sentir en este sentido, ¿no? Señor Perotti, ¿qué tal? Buenos días. Respecto al derecho internacional, le pregunto si cree que se han cruzado ya fronteras y ya no hay vuelta atrás, tal como conocíamos hasta ahora mismo el orden jurídico internacional. Bueno, es una pregunta interesante y es una pregunta que creo que todos y sobre todo quienes nos dedicamos al derecho internacional nos estamos haciendo. Yo concretamente creo que no. Creo que sin lugar a dudas se ha violado el derecho internacional con este ataque ilegal de Estados Unidos en suelo venezolano, pero creo que lejos estamos de la destrucción completa del orden jurídico internacional. Las instituciones siguen ahí, el derecho sigue ahí y el derecho internacional, como el derecho en general, muchas veces se cumple, la mayoría del tiempo se cumple, porque no es solo el derecho que hace al mantenimiento de la paz y seguridad internacionales, el derecho internacional lo vivimos todos los días, y a veces se incumple, muchas veces se incumple de manera grosera y muy grave, como hemos visto aquí, como hemos visto en Ucrania, como vemos en Palestina. Pero a mi juicio eso no significa que el derecho internacional haya fracasado completamente, sino que son síntomas que permiten la crítica y permiten pensar o imaginar un derecho internacional distinto y sobre todo una gobernanza global distinta. Yo decía hace algunos días cuando me preguntaban o me hacían esta misma pregunta y decía, bueno, si tenemos un Consejo de Seguridad que tiene 5 sillones permanentes y que esos 5 sillones permanentes son quienes en general cometen crímenes de agresión y violaciones graves al derecho internacional, pues como comunidad internacional deberíamos pensar cómo mejorar el derecho internacional del que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas forma parte. ¿Pero puede considerarse ilegal que Estados Unidos entre en Venezuela y capture a Maduro? Sí, sí, sí. Bajo mi punto de vista, y bueno, esto hay muchas opiniones de distintas personas, juristas y demás, que han opinado, pero la mayoría de los internacionalistas, y yo me incluyo en esa categoría, hemos opinado que el ataque es completamente ilegal. Nada en el derecho internacional justifica imponer la democracia por la fuerza, ni violar la Carta de las Naciones Unidas, la integridad territorial, el principio de no intervención, todos estos, y sobre todo la prohibición del uso de la fuerza, todas estas
obligaciones internacionales, que son principios, pero también son obligaciones internacionales que están no solo en la Carta de Naciones Unidas, sino también en la Carta de la Organización de Estados Americanos, fueron violados con este ataque. A mí me plantea muchísima curiosidad saber, por ejemplo, cómo usted, como profesor, le plantea a sus alumnos toda la situación que se está viviendo desde el punto de vista de derecho internacional. ¿Qué mensaje se está trasladando al resto del mundo con esta situación? Parece que la soberanía ya depende del que tenga más poder real, ¿no? Bueno, evidentemente es muy desafiante ser profesor de Derecho Internacional en estas épocas, pero también creo que muy interesante. Yo particularmente transmito a mis estudiantes, en primer lugar, la capacidad para poder analizar las situaciones fríamente y distinguiendo, ¿no? Una cosa es que repudiemos las dictaduras, que repudiemos las violaciones de derechos humanos, que no solo condenemos, sino que también intentemos ver cuáles son las maneras desde el derecho para solucionarlos, y yo también me encuentro en esta posición. Las violaciones masivas a los derechos humanos, los crímenes internacionales, como ocurría en Venezuela, es algo que, por supuesto, que es completamente repudiable. Ahora, otra situación conectada con esto, porque también son crímenes internacionales, que no podemos tolerar, precisamente porque lo otro también lo estamos rechazando, es la violación del derecho internacional sobre pretexto de llevar democracia, sobre pretexto de derrocar dictadores. Y esto no es solo en Venezuela, porque lo que ocurrió ahora en Venezuela, el día de mañana se puede justificar también en Groenlandia o en otros estados. Es la manera de llevar una política exterior, como es el caso de la nueva política exterior recargada de Estados Unidos con el nuevo gobierno de Trump, al servicio de la geopolítica, al servicio del interés nacional de Estados Unidos. Y eso es lo que no se puede permitir desde un punto de vista del derecho internacional. Acaba de nombrar Groenlandia. También en las últimas horas pues ha dicho que podría entrar en México por el tema del narcotráfico, pero en Groenlandia estamos muy atentos a lo que allí ocurra. ¿Puede Trump comprar Groenlandia? Bueno, es una pregunta interesante. Yo creo que no, porque estamos en otra época del derecho internacional y concretamente Groenlandia tiene una situación especial respecto de Dinamarca. ¿Por qué? Porque por un referéndum y por una serie de normas de derecho interno, amparadas también por el derecho internacional, por la autodeterminación de los pueblos, Groenlandia podría separarse, independizarse de Dinamarca cuando así lo decida los habitantes de la isla, ¿no? Entonces, Dinamarca, que es quien hoy ejerce la soberanía de forma directa en Groenlandia, no puede hacer cualquier cosa. Y entonces no podría, por ejemplo, vender la isla, porque se tiene que respetar el derecho a autodeterminación del pueblo de Groenlandia. Pero estamos más cerca de un escenario parecido al de Venezuela que a un escenario parecido al de Alaska, es decir, cuando Rusia vendió el territorio de Alaska. Estamos más cerca de una invasión o de por lo menos la amenaza del uso de la fuerza. Y recordemos que la amenaza del uso de la fuerza, que Trump usa como una moneda de cambio y día a día en su política exterior, también está prohibida por la Carta de las Naciones Unidas. Y entonces amenazar con invadir un Estado soberano, un territorio de un Estado soberano, según la Carta de Naciones Unidas, también es una violación del derecho internacional. Y es lo que está ocurriendo hoy con Groenlandia. Ignacio Perotti, profesor de Derecho Internacional de la Universidad Europea. Muchísimas gracias por habernos dedicado estos minutos en Buenos Días, Canarias. Muchas gracias a ustedes. Que tengan buenos días. Bueno, vamos a seguir nosotros aquí en directo y seguimos hablando de Venezuela. Sí, seguimos hablando de Venezuela porque allí, Pilar, sabes que se encuentra un equipo en la frontera entre Venezuela y Colombia, un equipo de Televisión Canaria que está cubriendo esta crisis, hoy además con la alegría y la esperanza de los familiares de esos presos políticos liberados. Samuel López, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Aquí en Colombia muchos hoy amanecen con la alegría del anuncio ayer del presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, Jorge Rodríguez, que decretaba la puesta en libertad de presos políticos venezolanos. Ayer, precisamente aquí en Cúcuta, en el paso fronterizo Simón Bolívar, veíamos la movilización, la concentración de familiares de presos políticos colombianos en Venezuela. Pudimos hablar con algunos de ellos, pero ninguno de sus familiares ha sido liberado en esta ocasión, pero se muestran esperanzados porque puedan serlo en una futura ocasión. Lo que también aquí es noticia hoy en Colombia es la próxima visita de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. Como saben, aceptó la invitación del presidente colombiano Gustavo Petro para estar aquí en Colombia. Esa visita se va a producir en Bogotá, en la Casa Nariño. Lo que no sabemos por ahora es cuándo será esa visita. Trabajó durante casi 20 años en departamentos dependientes de los gobiernos de Chávez y Maduro. Pero a veces es mejor callar por la seguridad de mis seres queridos. Pese a su miedo, María, nombre falso que utiliza por seguridad, nos cuenta su historia. Venezolana de nacimiento, abandonó el país hace 6 años, dejando atrás a 3 hijos. Te tocan la puerta de tu casa y vas privado de libertad. ¿Por qué? Porque simplemente digo, no me gusta el negro, no me gusta el morado. Llegó a Colombia encontrando una esperanza. Por una oferta de trabajo, como que decimos nosotros, anocheció más no amaneció. Oferta que la convirtió en víctima de trata. Con ayuda de asociaciones consiguió restablecer su vida en este barrio. Ahora mira a su país con nostalgia, aunque quiere volver, lo ocurrido le trae recuerdos del inicio de la dictadura chavista. En el momento para nosotros fue una alegría, o sea, se va a arreglar el país, todo fue peor, todo fue cayendo. Por eso tiene sentimientos encontrados. Que para ver una libertad, lamentándolo mucho, tiene que correr sangre, y más de la que ya ha corrido en nuestro hermoso país. Van a haber más hogares sin papá, sin hijos. ¿Dónde quedan esas madres que han tenido que ver una Navidad a su hijo tras unas rejas, simplemente por pensar diferente? Es la pregunta que se hace María a diario y que frena su regreso a casa. Un freno que también se enfrenta con su principal deseo. Que este 2026 podamos tener un diciembre en familia. Y voy a seguir luchando desde acá por mi país. Para que vuelva a ser ese bello país, como ella misma lo llama, y que se convierta de nuevo en un hogar. El vicepresidente de la Unión Canaria Venezolana, Agustín Rodríguez, también nos acompañó anoche en ese especial Venezuela a debate. Y estas fueron sus palabras sobre los últimos acontecimientos. No podemos pensar que 27 años, más de 20 años de dictadura va a salir de hoy para mañana. Hemos visto poco a poco que se han venido dando los pasos para poder llegar a conseguir justamente la salida de este régimen y que se pueda volver a la libertad de Venezuela. Sin duda, una de las noticias en el día de ayer fue la liberación del periodista canario Miguel Moreno tras más de 200 días retenido en Venezuela. Así recogí anoche los testimonios de varios excompañeros y amigos durante ese programa especial que emitió precisamente Televisión Canaria sobre Venezuela. Por fin han logrado esa liberación y muy contentos porque la familia, el objetivo de la familia era que Miguel volviese a casa para Navidad. De hecho, en diciembre se reunieron con Pedro Sánchez en la Moncloa junto a familiares también de los presos vascos que han sido liberados. La verdad que era el ejemplo del rigor y la profesionalidad. Muy aficionado a la Unión Deportiva Las Palmas, de Jonathan Viera, y la verdad que nos ha tocado el gordo. Tremendamente contentos. Moreno, eres libre. Conectamos a esta hora de la mañana de nuevo con María, porque hoy declara el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, como testigo por la Dana en Valencia. Sí, ya está a punto de comenzar, está previsto para las 8:30, lo hace para aclarar qué le contó al presidente en ese entonces, a Carlos Mazón, en tiempo real sobre la tragedia. En los últimos días, el dirigente popular ha remitido de forma voluntaria al juzgado 2 actas notariales con los mensajes de WhatsApp que cruzó con Mazón. La declaración no la hará en los juzgados, sino por videoconferencia desde su despacho en el Congreso. Después de las 11 de la noche Y el gobierno dará a conocer hoy a las comunidades su propuesta para la nueva financiación autonómica. Promete más recursos. Será en aproximadamente media hora, en torno a las 9 de la mañana, un modelo económico con el que Cataluña recibirá 4.700 millones de euros. Para el Ejecutivo es un reparto justo, pero Junts y el Partido Popular lo rechazan de manera tajante. Los independentistas aseguran que no es suficiente y los populares, por su parte, dicen que se utiliza el dinero de todos los españoles para comprar apoyos parlamentarios.
Y si usted es de los que todavía no tiene la baliza obligatoria para los coches, sepa que de momento no se va a multar a los conductores que no la lleven. Lo anunciaba el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Ha defendido que su intención no es recaudatoria y que los agentes serán flexibles durante este primer periodo de tiempo. También ha dicho de esta medida que unos 3.000 conductores la usan cada día. Y seguimos hablando del tráfico porque el pasado año terminó con 1.119 fallecidos en las carreteras. Son 35 menos que en 2024. Una reducción mínima del 3%, lo que convierte el 2025 en el segundo año con menor cifra de fallecidos desde 1960. Los motoristas siguen siendo los más vulnerables. Representan el 40% de las víctimas. Vamos a actualizar ahora la información y en unos minutos conectamos de nuevo. Enseguida regresamos con nuestra compañera María y nosotros seguimos hablando de Venezuela. En una entrevista al New York Times, el presidente Donald Trump considera que la intervención de Estados Unidos en Venezuela podría alargarse años, mientras que la dirigente opositora venezolana, María Corina Machado, aseguró que el gobierno encabezado por Delcy Rodríguez tiene un carácter estrictamente provisional. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegura en una entrevista concedida al New York Times que su país podría gobernar Venezuela y extraer petróleo de sus reservas durante años, y avisa a Delcy Rodríguez que su gobierno no está dando todo lo que considera necesario. Venezuela está abierta a relaciones energéticas donde todas las partes estén beneficiadas. Mientras, la líder opositora, María Corina Machado, insiste en la temporalidad del gobierno actual. De que ningún imperio podrá subyugar la voluntad de lucha del pueblo de Venezuela. Por primera vez el Ministerio del Interior venezolano muestra imágenes de los funerales de los militares muertos en la operación militar estadounidense. Son al menos 100 y parte de ellos cubanos. China responde a la confiscación de petroleros por el gobierno de Trump y con la ayuda de Gran Bretaña y afirma que viola el derecho internacional. Rusia insiste en que la incautación del suyo es ilegal e insta a Estados Unidos a liberar a los tripulantes. Con respecto a Groenlandia, se confirma la reunión de la semana que viene entre Estados Unidos y Dinamarca. Y seguimos, ya lo saben, desde primera hora pendientes de los presos liberados en Venezuela. Entre ellos se encuentra un canario, Miguel Moreno. Desde las islas su familia ha estado muy pendiente de la situación. ¿Cuál ha sido la reacción a esta liberación? Está previsto que llegue a Madrid precisamente a mediodía con el resto de presos liberados, él y los otros 4 españoles. Jessica Díaz, cuéntanos. Buenos días, Canarias, de nuevo. Sí, está previsto que llegue hoy a mediodía, sobre la 1:12 hora canaria, al aeropuerto de Madrid. Viene acompañado con personal de la Embajada Española en Venezuela. Estuvo durante 209 días encarcelado en la prisión del Rodeo, que está ubicada a las afueras de Caracas. Fue detenido en junio de 2025. Él viajaba en un buque cazatesoros y, según la Fuerza Armada Bolivariana, no tenía los permisos para realizar esos trabajos. En ese buque viajaba con 8 personas más. Nosotros encontramos en la sede de la provincia, porque aquí trabajó durante varios años Miguel Moreno. Ya anoche pudimos hablar con algunos compañeros y hoy estamos a la espera de poder hablar con alguno de ellos o con algún directivo. También hemos podido hablar fuera de cámaras con la familia de Miguel. Prefieren no hacer declaraciones ante las cámaras, pero nos han dicho que se encuentran liberados, que por fin han podido hablar con él después de tantos meses sin tener ninguna información. También han estado durante estos últimos meses luchando, hablando con embajada, con políticos, con presidentes, para conseguir tener alguna información de Miguel, y por fin, después de esos 209 días, tienen información de Miguel y han podido hablar con él, y hoy posiblemente podrán estar con él. Como decíamos, estamos aquí pendientes a ver si podemos hablar con alguien de la provincia, y como dice la familia, es mejor que hablar ellos, pues que hable Miguel y cuente todo lo que ha vivido en Venezuela y también los motivos de por qué la Fuerza Armada Bolivariana lo detuvo. Pues vamos a ver también, a escuchar esos testimonios de varios compañeros, amigos que recogimos durante el programa especial de Televisión Canarias emitido anoche sobre Venezuela. Venezuela a debate.
Por fin han logrado esa liberación y muy contentos porque el objetivo de la familia era que Miguel volviese a casa para Navidad. De hecho, en diciembre se reunieron con Pedro Sánchez en la Moncloa junto a familiares también de los presos vascos que han sido liberados. La verdad que era el ejemplo del rigor y la profesionalidad, muy aficionado a la Unión Deportiva Las Palmas, de Jonathan Viera, y la verdad que nos ha tocado el gordo. Tremendamente contentos. Moreno, eres libre. Bueno, pues alegría por parte de compañeros, excompañeros de Miguel Moreno. A ver si podemos, cuando llegue aquí a España, a Canarias, tenerlo también aquí nosotros en Televisión Canaria para mostrarle pues la alegría de que sea liberado, sin duda. Vamos a hablar de este asunto. Esta mañana lo hacemos con los periodistas. Está Juan Manuel Pardellas. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Raquel García. Buenos días. Y buenos días. en ese maravilloso blog, Pepe Farruco, como siempre, recogiendo todos los temas de los que vamos a hablar. El primer lugar, por supuesto, de la liberación de los presos políticos. ¿Cómo lo valoran? ¿Creen que es un gesto de paz, como dijo ayer Jorge Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional Venezolana? Se podría interpretar como una especie de reconfiguración del régimen y a lo mejor un gesto por parte de este nuevo liderazgo que está llevando a cabo Delcy Rodríguez para intentar reconfigurar esa presión internacional y también la interna, ¿no? El reequilibrio ese interno que necesitan. De todas maneras, no es un cambio estructural porque hacen falta todavía miles de presos que están dentro y también debería de venir acompañado de reformas, más allá de la liberación, pero bueno, no deja de ser un paso en lo que se entiende que va a ser un cambio, una transición, que no son rápidas, que no son fáciles, pero no deja de ser un primer paso dentro de esa transición que va a llevar una serie de años en adelante. Forma parte de la liberación de presos políticos, forma parte del manual de las famosas 3 fases, ¿no? de toda acción similar a Sí, pero había dicho esta estabilización característica. primero y luego liberación. Bueno, el primer paso es el control del caos, es decir, en el manual de la estrategia de cualquier tipo de este movimiento tan brutal que hemos vivido del pasado día 3, y del que hay muchísimos matices, ¿no? Lo primero de todo es el control del caos, y es exactamente lo que está ocurriendo, es decir, mantenemos a alguien del régimen que tiene acceso a las Fuerzas Armadas, a la población, a mucha población armada, liberación de presos políticos, es decir, esa es la primera fase. Y esta liberación de presos, que en cierto sentido también nos afecta indirectamente, pues forma parte de esa estrategia. Luego vendrá el reacomodo del poder con algunas intervenciones dentro de lo que ya es la estructura, que por ahora no se ha tocado, ¿no? No se ha tocado. Y luego ya la legitimación, que sería pues pensar en unas elecciones, pensar el papel de Machado, etcétera, ¿no? Es decir, esta primera liberación de presos pues cumple con lo que es el manual después de la sorpresa que todos tuvimos el día 3. Pero mucho oscurantismo también, Juanma, Raquel, porque no se sabe exactamente cuántos presos, nos han facilitado los datos, los familiares están en esa frontera sin saber si están liberados o no. Es una característica fundamental de los regímenes totalitarios y dictaduras, donde la transparencia brilla por su ausencia, donde además ese miedo por lo mal que gestionan la sociedad y por el régimen que tienen y la falta de cumplimiento con los derechos humanos es la que hace que cualquier persona les parezca sospechosa y la tengan detenida, encerrada o encerrada domiciliariamente. Pero la falta de transparencia es una seña de identidad. Te hablabas del control del caos, que es una de las primeras fases, y creo que también va a ser un reto mantenerlo, porque independientemente de que el chavismo, madurismo en esta segunda etapa o este régimen parezca muy consolidado, siempre hay varias corrientes. Está soportado ahí en una especie de ángulos entre Diosdado Cabello, los Rodríguez y Vladimir con la parte militar, y después como un poco hasta los maduristas. Entonces, ese control del caos que en cierto modo a priori se ha puesto con Delcy Rodríguez o los hermanos Rodríguez, que también cuentan con un pequeño apoyo más de Rusia, así como, por ejemplo, Diosdado es más rechazado por la parte cubana. Bueno, ha habido un control, pero ahora toca mantenerlo, que dentro del propio régimen no empiecen esos recelos que pueden surgir entre quién controla el aparato militar, que es Vladimir, quién controla la policía y quizás un poco no voy a decir popular, porque al final Corina Machado sí sigue teniendo un respaldo popular, pero bueno, Diosdado Cabello
y Delcy, que maneja, los hermanos Rodríguez, que manejan un poco toda la parte empresarial de petróleo, que quizás es uno de los focos en los que está puesto, tiene puestos los ojos Estados Unidos. Por cierto, que Donald Trump ha dicho que se va a reunir con Machado, que será la próxima semana. En una entrevista en la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos afirmó que estaría pues encantado de encontrarse con la líder de la oposición al régimen chavista venezolano, María Corina Machado. Vamos a escucharle. Well, I understand she's coming in next week sometime, and I look forward to saying hello to her, and I've heard that she wants to do that. That would be a great honor. Bueno, pues ya lo han escuchado. Pero es que además, se dan paso. Pilar, Juanma, Raquel, Corina le ha dicho que bueno, compartiría el Premio Nobel de la Paz con él, sí. Y claro, él está encantado y dice, bueno, sí, yo lo recibo y lo comparto contigo, o sea que nos vemos la semana que viene. Sí. Por supuesto que lleve el premio bajo el brazo. Un trocito, ¿no? Es tuyo. Un trocito es tuyo. A ver, esto, Donald Trump, ha venido a romper todo lo que entendemos como política de los últimos casi 100 años. Es decir, hemos vuelto a la época de Roma, de las cavernas, de los vikingos, es decir, vayamos a cualquier época antes de lo que entendemos como el sistema democrático, avanzado de derechos ciudadanos. Donald Trump ha cambiado totalmente el orden internacional y las formas de entenderlo todo. Y bueno, ya lo dejó claro a finales de año en su estrategia de seguridad, que su famoso América primero en realidad no es América primero, es yo primero. Es decir, yo, mis empresas, mis intereses, mis amigos, mis tecnológicas, todo eso va a ser primero. Y eso es lo que se va a instaurar en el mundo. Y eso es lo que nos tiene a todos, o bueno, a mí entre ellos, en estado absolutamente de shock, porque ni los tratados internacionales, ni la seguridad, ni la cooperación, todo eso ha saltado por los aires. O una de dos, o se reacondiciona todo el escenario a una nueva era, ¿no? Que hay quien dice que ya estamos en los primeros momentos, o ya se verá si hay una reacción tan violenta como esta acción, como la aparición de un líder con estas características y tan empoderado, ¿no? Y vamos a ver si les parece cómo Farruko nos ha ido plasmando esa liberación de presos políticos. Bueno, una parte optimista y un poco también sarcástica, ¿no? He puesto como unos brazos de un preso que salen de unos barrotes y dice a la Paloma de la Paz, que acaba de soltar: vuela libre y difunde el mensaje de que aún quedamos encarcelados miles de presos. Y dice la Palma: si me dejan, que cada vez que alzo el vuelo vuelven a intentar encarcelarme. Exacto. Ese control que existe, ¿no? En el propio territorio, además. Hablabas de transparencia, ¿no? En la pregunta que le hacías a Raquel, es decir, desde el mismo día 3 ni siquiera sabemos cuántas personas murieron en el asalto al secuestro de Maduro, ¿no? Es decir, se habla de un centenar. Transparencia no cero en todos estos procesos. Y luego es verdad que las ansias por encontrar una Venezuela modernizada, con derechos sociales, con que no haya que hacer 5 horas de cola para comprar un kilo de arroz. Es que claro, nosotros estamos hablando de una realidad que para nosotros es inaudita, es decir, es muy difícil de entender. Entonces, claro, en llegar a una Venezuela normalizada no va a ser mañana, es decir, va a costar muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo. Estados Unidos ha dicho que varios años incluso. Pero es razonable también, porque ahora mismo en Venezuela, por ejemplo, incluso la propia oposición, hay que tener un cierto refuerzo. Donald Trump tiene un carácter y una personalidad completamente conmigo, muy narcisista. Corina lo sabe. Ella lo sabe, es consciente de que de la capacidad que tiene este tipo de líderes que desafortunadamente están empezando a abundar en el mundo. Lo chocante no es que tengan esta personalidad y que lleven a este modelo político, sino para mí, desde mi punto de vista, lo chocante es que la sociedad, haya mucha parte de la sociedad que los apoye y que los siga. En este sentido, creo que tenemos que hacernos mirar en qué hemos fallado para que realmente estos liderazgos surjan cada vez más, no solo en Estados Unidos, sino en el resto del planeta. Pero este liderazgo, Corina lo tiene, es consciente, ella hay que mantener una especie de equilibrio de relación en torno a quién ahora mismo tiene el poder, y es verdad que la posición en Venezuela no puede fracturarse. Recordemos que ella ha tenido un gran apoyo porque realmente se unificó toda la oposición venezolana, y en estos momentos hay que ir con pasos muy firmes y no dar pasos en falsos para que no se desestructure esa transición a una posible democracia. La ansiedad va a ser el peor enemigo. Exacto. Es decir, las ganas tan enormes que tanta gente dentro y fuera
tiene por una Venezuela normalizada, va a ser el peor enemigo, ¿no? ¿Y qué lectura hacen de, bueno, cuando ayer Jorge Rodríguez estaba nombrando a Zapatero, agradeciéndole a José Luis Rodríguez Zapatero, el presidente del Gobierno de España, pues sus capacidades, su colaboración, su implicación? Bueno, la implicación de José Luis Rodríguez Zapatero con toda esta etapa anterior de Venezuela es bien conocida, es decir, ha sido un interlocutor permanente, no solo entre España y Venezuela, sino entre la Unión Europea y Venezuela. Es decir, Venezuela sigue siendo un país estratégico para muchísimas cosas, y España es quien no ha jugado el papel con Latinoamérica que tenía que haber jugado como un nexo entre los dos mundos, y que un líder como José Luis Rodríguez Zapatero se haya especializado concretamente en ser uno de los portavoces válidos con este régimen, al menos ha permitido un canal de comunicación abierto. Y está siendo criticado. Claro, ha sido criticado y es criticado porque todo va a ser criticable. Claro, no, pero aún así es comprensible que sea criticado. Es decir, un régimen, no sé, entiendo que de aquellas personas que no hayamos vivido en un régimen totalitario como el de Venezuela o el de otros lugares del mundo o de otras épocas, es complejo entender que tienes un vínculo, que te han abierto una puerta los malos de la película. Pero es verdad que evidentemente cuando estratégicamente te abren la puerta los malos de la película y la intención y el objetivo es otro, hay que intentar ir dando paso. Eso es lo que ha hecho no solamente José Luis Rodríguez Zapatero, sino una serie de personas de otras partes del mundo que han ido intentando dar pasitos para, bueno, pues para ir salvando, quitando del medio, haciendo entrar en razón. Vamos, si les parece, a seguir avanzando sobre este tema de Venezuela y vamos a escuchar las diferencias entre los venezolanos partidarios a Maduro y los que no quedaron reflejados anoche en el especial de esta casa que analizó el futuro de Venezuela. ¿Cómo se pueden alegrar de que alguien invada su país y de que alguien diga que la oposición que estaba presta para gobernar no tiene el respeto del pueblo? Porque llevamos 18.300 detenidos políticos a lo largo de este régimen, 10.000 ejecuciones extrajudiciales, 468 asesinados en protestas, 8.000 violaciones de los derechos humanos y 8 millones de venezolanos desplazados por el mundo. El gran mal de Venezuela ha sido el querer liberarse del dólar, el querer entrar en los BRIC, el de alguna forma, el poseer petróleo, el poseer más del 20% del petróleo del mundo y precisamente ser objeto de la codicia del imperialismo norteamericano. Venezuela ha sido expoliada por muchísimos países, pero ahora cuando lo hace Estados Unidos a la manera que lo hizo para devolver al país a los venezolanos, porque no, el petróleo no es de los venezolanos, el petróleo era de China, de Rusia, pero nadie decía nada. Frente al odio, frente al miedo, frente a la codicia, tenemos que reclamar respeto, diálogo, soberanía. Y cuando las condiciones estén dadas va a haber elecciones y vamos a recuperar el país. El país va a volver a ser un país próspero y con democracia. Bueno, pues testimonios de partidarios y detractores de Maduro que se recogieron todas las versiones en ese programa especial que anoche emitió esta casa, Venezuela a debate. En nuestra vocación de servicio público, pues por supuesto recogemos a todas las facciones, a todo el mundo que tenga algo que decir, ya sea a favor o en contra de Maduro, y estos son algunos de los titulares que nos dejaron. Claro, es que es una sociedad muy dividida. Bueno, en parte la nuestra tampoco es para tirar voladores, pero una sociedad como la que estábamos hablando, con unas colas enormes para poder comer, simplemente comer, sin poder comprarte pañal para tus padres enfermos o tus hijos necesitados, sin asistencia sanitaria pública, con una delincuencia, con unos niveles tremendos, tú no puedes pasear tranquilamente por la calle. Es decir, estamos hablando de un estado muy complicado, muy complicado. Es normal que incluso las personas que en su momento apoyaron al régimen de Chávez también deseen salir y decir, oye, no era esto en lo que creíamos. Es decir, son muchísimos años hacia el abismo, con lo cual muchas de las opiniones que se están vertiendo defendiendo al régimen no son de dentro. Y en segundo lugar no son de base, es decir, hay muchísima gente, es un estado fallido hasta económicamente, es decir, empresarialmente no hay prácticamente ninguna actividad,
ha acabado un ciclo de casi 20 años. Es importante también separar, lo digo porque por evitar ese tipo de confrontaciones que pueden surgir ahora a la ligera con el pro, estoy en contra, estoy a favor. Esto no es una disyuntiva de blanco o negro. Nadie aplaude, o sea, nadie llora a un dictador que ha hecho saltarse todos los la garantía de derechos humanos en Venezuela con la cantidad de números que acabamos de ver tanto en el vídeo como en los que enumerabas. O sea, ha sido una auténtica pesadilla lo de los venezolanos durante muchos años y además en un territorio donde, por ponerles un ejemplo, si tenemos un conflicto en el vecino, mejor no nos metamos para no salir mal parados, es lo que ha hecho el resto de la comunidad internacional. ¿Qué pasa? Que nadie llora a un dictador, pero tampoco se puede aplaudir eso. Entonces es entendible, totalmente entendible, que cuando viene alguien saltándose las normas, por muy loco que esté, por muy narcisista que sea y por mucho que le interese entrar a mi casa a robarme mis joyas, ha venido y me ha salvado o me ha quitado del medio a la persona que me ha tenido en yugo durante años. Es comprensible la alegría de quitarnos encima a Maduro. Quitar encima a Maduro no significa quitar el régimen, como hemos visto, sigue todavía, sigue un nuevo liderazgo. Los nuevos líderes podrían incluso hasta por supervivencia dentro del régimen ceder un poquito para mantenerse dentro del mismo, entonces no sabemos todavía qué cambio va a haber. Pero es comprensible que haya gente que se alegre porque Maduro lo hayan detenido y eso no significa que tengamos que aplaudir que un país se meta en otro país y coja al presidente del gobierno y se lo lleve a la fuerza, porque eso es saltarse las leyes internacionales, que no se han hecho, perdón por terminar, no se han hecho para proteger a los buenos, sino para detener a los poderosos, y ahí es donde está el peligro. Los expertos en derecho internacional, que acabamos de hablar con ellos, dicen que están dentro de la legalidad todas las actuaciones, o sea que habría que ver un poco el orden jurídico internacional, donde se queda los analistas en defensa. Juanma. La extracción del presidente del gobierno en cualquier país de la manera en la que se hizo, dudo mucho pero bueno, es decir, que tenga respaldo del derecho internacional. Es el que es y parece que no se puede hacer nada contra Estados Unidos. Los analistas en defensa han hablado precisamente de lo que veíamos, de esas posturas enfrentadas que existen en Venezuela, que dentro de las Fuerzas Armadas pueden generar enfrentamientos más graves y dar lugar a una guerra civil. Correcto, yo creo que esa parte por ahora se está controlando bien. Hay muchas armas dentro y fuera del ejército, que es la clave. Hay mucha milicia, mucho espionaje al vecino, desarmar toda esa estructura. Cero confianza. Es muy difícil y va a ser muy complicado y lo que hablábamos antes, no va a ocurrir de un día para otro. Tiene que ser un proceso de desmontaje muy delicado si finalmente es lo que nos interesa, desmontarlo totalmente, ¿de acuerdo? ¿Qué se le ha ocurrido a Pepe Farruco dibujar mientras ustedes hablaban? Lo vemos. Bueno, pues a mi querido amigo Donald Trump lo he dibujado diciendo lo que piensa, ¿no? Dice: quiero reunirme con María Corina Machado para decirle que no necesito que comparta conmigo su premio Nobel. Prefiero seguir poniendo aranceles al proceso de paz. Muy bien, por cierto que la crisis de Venezuela, Juanma, Raquel, ha abierto otros puntos de tensión. Cuba, Colombia y Groenlandia están en el punto de mira de la administración Trump. El vicepresidente de Estados Unidos ha declarado que la intención del presidente norteamericano es hacerse con el territorio danés de Groenlandia. Es una decisión firme y además ha lanzado un aviso a Europa. I guess my advice to European leaders and anybody else would be to take the President of the United States seriously. Greenland is really important, not just to America's missile defense, but to the world's missile defense. Pues parece que está dispuesto a comprar Groenlandia. Yo creo que, lo que ha dicho no tiene mucho sentido después del día 3. Es decir, el mundo se ha tomado en serio a Donald Trump después del día 3. Hay muchas personas a las que les pilló de sorpresa no haberse leído la Estrategia de Seguridad Nacional presentada a finales del año pasado, donde ya la propia Casa Blanca anunciaba, no de forma literal, pero sí entre líneas, todo lo que ha venido a ocurrir después. Es decir, incluido Colombia, Cuba, Groenlandia y lo que sea, y lo que caiga. También ha dicho que México y lo que está en el punto de mira. Claro, entonces en esta estrategia vikinga, invasora, de buscarme los garbanzos en cualquier lugar del mundo, o sea, el mundo es mío, América primero, el mundo es mío. Será el resto del mundo el que tendrá que arbitrar una manera de pararle los pies. ¿Y cómo? El cómo. El cómo porque por el camino va cogiendo apoyos, y digo va cogiendo apoyos porque, bueno, más allá de estas
hay como una pequeño matiz y diferenciador entre lo que dice y lo que hace, que bueno, va en la línea lo que hace, pero siempre se hace de una manera diferente a cómo lo cuenta. Y lo cuenta en una guerra de relatos, lo cuenta para su electorado, lo cuenta de una manera que resulta atractiva, con la que va ganando adeptos porque resultan graciosos, porque les gusta, porque les parece fuerte, valiente. Él quiere ser entre pues un héroe más, entre Spiderman, Batman y todo esto, porque quiere ser el siguiente, ¿no? El Donald. Pero hasta el matón de barrio, pero que, es así, que es antes de lo que estamos pero a una forma estratosférica, también se va a encontrar la horma de sus zapatos. Si a Donald Trump no le siguiera a nadie, si a Donald Trump no le escuchara a nadie, si nadie fuera, no sé, o sea, ya a lo mejor es demasiado tarde, pero si nadie le hiciera caso, si nadie hablara de él, nadie lo replicara, probablemente no tendría tantos seguidores, pero se hace porque hay dinero al final detrás. No, y porque tiene, o sea, a sus, llamémosle de forma entrecomillada, mucha entrecomillada, a sus tonterías le respalda el principal ejército del mundo y las principales empresas de este mundo. Ahora, porque es presidente del gobierno, hablo desde un principio, evidentemente. O sea, al final, teniendo dinero, ha conseguido llegar a muchas personas que les parece fantástico, divino, un ser valiente, un superhéroe al que yo estoy con él. Y él, en este caso con el tema de Groenlandia, pues él te dice, eso va a ser mío más tarde, más temprano, Cuba también, México también, porque él quiere él tiene que dejar claro que en esa área del mundo, geográficamente, él es el que manda. Le da exactamente igual la democracia, le da exactamente igual que en otro país sean de izquierda, de derecha, le da exactamente igual siempre que todos tengan claro que él es el jefe de esa zona. Y el resto del mundo también le da igual. De hecho, Europa forma parte de su punto de mira de forma sutil, pero no por meterse en prioridad. Él quiere mandar físicamente en todos esos territorios. Y hay que tomárselo en serio. Cuando él dice, esto va a caer, esto va a caer. Y luego, a ver, cuando este tipo de actitudes supongan un efecto espejo en otros líderes del mundo, igual nosotros también tendríamos que estar preocupados con el caso de Marruecos, por ejemplo. Exacto. O sea, o algo le va a pasar a Canarias si alguien decide algo sobre Canarias. ¿Tú crees que va a venir? O sea, es que ha cambiado totalmente el contexto internacional. Parece que ahora todo vale, ¿no? Ya no hay un orden. Hombre, está dicho que estaría dispuesta a comprar Groenlandia. A lo largo de la historia se han comprado territorios. Esta mañana el profesor de Derecho Internacional nos decía que, bueno, comprar no, pero que a lo mejor ve más cerca una invasión, pero que ya solo el hecho de que esté amenazando va en contra de la Carta de Naciones Unidas. Sí, o sea, que haya un acuerdo económico, por ejemplo, es muy posible, muy viable y probablemente sea el primer paso que se acuerde entre las partes. Groenlandia, a pesar de ser muy grande, tiene una población muy pequeñita, entonces esa población también, para poder llegar a anexionarse de Groenlandia, también tiene que haber una serie de sufragios y elecciones o votaciones dentro de Dinamarca, a las que en un momento determinado, con un proceso bastante inteligente, podría llevarse a su lecho. Bueno, y hay que podría de repente la población de Groenlandia decir, prefiero ser estadounidense. Es decir, justamente que no eso te iba a decir. no se imaginen que es llegar allí con la cartera y decir, me la quedo, toma el dinero. O sea, hay muchas formas de ir haciéndose con eso, y esto, entre el relato y las gestiones que se van haciendo en privado, en reuniones con Europa, con Dinamarca, se pueden ir haciendo. Pero el precedente no es nada que podamos pasar de esos layos. Es decir, el hecho de que cualquier país del mundo se encapriche con Groenlandia y diga, oye, pues yo he podido hacer esto y no pasa nada, puede que otras partes del mundo digan, oye, ¿dónde está Canarias? Realmente en África, ¿no? Geográficamente estamos en África. Sí, esto igual, A ver, Farruco, ¿qué ideas nos ha dejado plasmadas pues, en esa viñeta? Esta vez he utilizado la figura del tío Sam, nuestro querido y amado tío Sam, que dice, para nosotros los venezolanos, chavistas o no chavistas, tienen toda la misma cara, como la del resto del mundo, la de sus recursos naturales. Exacto, o sea, la cara del petróleo, ¿no? Y del dinero. Las tierras raras y toda esta historia. Vamos a cambiar de asunto. Si les parece, dejamos a un lado Venezuela para regresar a España. Pedro Sánchez y Oriol Junqueras han alcanzado un acuerdo de financiación para Cataluña que supondrá 4.700 millones más. El líder de Esquerra Republicana ha dicho que se trata de un buen acuerdo y que en él todos ganan, en especial la ciudadanía catalana, ya que la Generalitat aumenta un 12% su capacidad presupuestaria. No obstante, el acuerdo de este jueves solo es político. La iniciativa tendrá que recibir luz verde del Congreso en los próximos meses para que llegue a aplicarse, y Junts, cuyos votos son imprescindibles, ya ha amenazado con tumbarla porque considera que es insuficiente. Trasladamos este tema a la mesa. ¿Cómo ven la cuestión de la financiación autonómica? Juanma sonríe. Hombre, yo sonrío porque, a ver,
éramos pocos, ¿no? Y ahora se nos viene otro nuevo debate en la mesa en un momento delicado políticamente en España, es decir, con 3 elecciones a la vista, con una situación, un gobierno tocado, con una oposición que intenta desbancar a Pedro Sánchez sea como sea y a cualquier coste, es decir, con posibilidad cero de acuerdo en cualquier tema, y luego es muy importante, es decir, la financiación autonómica significa más capacidad financiera para las autonomías, incluida la nuestra, más capacidad de gasto, condonación de deuda, ¿no? Entonces tú dices, ¿quién puede estar en contra de esto? Claro, en el caso de Canarias, por ejemplo, la particularidad del régimen económico y fiscal es muy importante que siga reflejada, y como no forma parte de esta negociación, sí que puede ser un punto interesante para decidir el voto de canario o no a esta financiación. Y luego es muy importante también la quita de la deuda, es decir, ¿qué autonomía no estaría de acuerdo a quitarse deuda? Bueno, pues la mayoría de las autonomías del PP dudo mucho que no sigan las consignas del cuartel general para oponerse a esta negociación. Esa es la pregunta de quién no podría estar de acuerdo en que le quiten parte de la deuda. Yo me pregunto, si hay una región que no se endeuda, digamos que se ha privado a lo mejor de tener determinados recursos. Que ha hecho bien su tarea, vamos. Bien, entonces, si a mí no tienen nada que perdonarme, yo no tengo nada. A lo mejor hubiera sido más interesante endeudarnos 20 millones, con 20 millones tener mejores servicios y luego decirme, perdónamela. Al final te gastas 20 millones, o sea, quiero decir que no. ¿Quién podría estar de acuerdo? Pues probablemente aquellas regiones que se han portado bien, que no se han endeudado y que ahora dicen, bueno, pues al final me tenía que haber gastado el dinero. En cierto modo, de todas maneras, creo que esto profundiza un poco, vuelve a situar el debate en el ámbito nacional de entrada, ¿no? Después de haber tenido una especie de paréntesis con todo el foco mediático en lo internacional y además en cuestiones donde era difícil que la confrontación entre la oposición y el gobierno, ojalá se hubieran dado la mano, pero no era una guerrilla tan intensa porque los focos no estaban ahí. Y vuelvo otra vez a situarnos en el foco mediático aquí, donde bueno, pues se va a reforzar la oposición, se va a reforzar la oposición de aquellas regiones que no puedan estar de acuerdo, pero creo que profundiza que esta negociación profundiza en la conveniencia, o que el gobierno además de Pedro Sánchez está soportado en unos líderes que no son tradicionales y que tiene una serie de condiciones que pactar y que tiene que llevar a cabo, que son intenciones que tendrán que pasar por el Congreso y por una mayoría que está también cogida con pinzas. Sí, de momento se presenta esta mañana la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presenta este nuevo sistema de financiación autonómica. Bueno, las reacciones ya están, pero veremos a lo largo de la mañana. Es terrible porque, a ver, las primeras conversaciones han sido con Esquerra, porque son importantes para el apoyo de Pedro Sánchez, pero recordemos que ni Esquerra ni Junts gobiernan en Cataluña. Es decir, en Cataluña gobierna el Partido Socialista, con lo cual es una situación casi desesperada para poder conseguir apoyos y sacar adelante un proyecto tan importante. Y un poco de estas también lo que pedían a cambio de apoyar la investidura de Illa, y parece que formaba parte de ese acuerdo, que tampoco podemos sorprendernos de que esto suceda finalmente. Sí, es que es así, tal cual lo dice. Además, ellos dicen que son la tercera comunidad que más aporta al Estado y la tercera que más recibe. ¿Les parece justo a los catalanes? Me refiero, en concreto a Bueno, vamos a ver, es que el sistema de financiación tal cual lo tenemos organizado en este país significa que los que más producen aportan para compensar a las regiones que menos favorecidas. Es decir, esto funciona con una especie de redistribución, con lo cual efectivamente el discurso de que yo tengo que recibir lo mismo que aporto no es exactamente justo y rompe el equilibrio de esta negociación. Ajá. Que es que donde más se produce tiene que ayudar a financiar a los territorios que más necesitan. El discurso además es el que más gana, que comparta con el que menos gana, que de la misma, ¿no? y lo otro, o este otro planteamiento sería el dinero va al dinero, con lo cual genera más desigualdad.
Bueno, vamos a ver si, iba a decir, vamos Casi, a ver si casi Farruko ya. ha terminado, pues te pillé ahí, yo creo que haciendo casi la firma, ¿no? Lo queda Vamos a Oriol Junqueras. Prácticamente. Sí, Tenemos ahí, Lo meu esta amic mañana. l'Oriol, una fuerte abrazada. Pues nada, aquí he puesto aquí al dirigente de Republicana diciendo: con Pedro Sánchez me siento como Donald Trump, lo tengo secuestrado y utilizando a la oposición he sacado petróleo para mis intereses. Bueno, pues ahí queda esa reflexión exacta. Bueno, pues sí, vamos a continuar porque también, además, sigue adelante la investigación en torno a la muerte de un matrimonio en Las Palmas de Gran Canaria que ya se considera como nuevo caso de violencia machista. Lo ha reconocido ayer el Comité de Crisis del Ministerio de Igualdad, que analizó los 2 primeros casos de violencia machista de este año, el otro en Jaén. La ministra Ana Redondo pide a la sociedad modificar su perspectiva de la violencia de género y cambiar el foco de la víctima al maltratador. Quien asesina a una mujer se enfrenta a una mujer que es pareja o expareja, se enfrenta a penas muy importantes, que acaban con su vida, 15, 25 años. Incluso se puede llegar a la prisión permanente revisable. En ese sentido, hay que incidir en cuál es la sanción social, la sanción penal. La víctima figuraba en el sistema de protección Biogen. Precisamente la eficacia de ese sistema está siendo cuestionada por la Red Feminista de Gran Canaria. Vamos a hablar con su portavoz, Nereida Bisuete. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Por qué están cuestionando exactamente la eficacia de este sistema de vigilancia? Nosotras no cuestionamos Biogen, lo que cuestionamos es el sistema social que, como decía la ministra, tenemos que hablar de lo penal o de intentar hablar de cómo de largas son las penas cuando hay un asesinato machista, cuando en realidad lo que tendremos que hablar es de lo social. ¿Qué pasa en lo social para que más de 1.300 hombres hayan asesinado a sus parejas o exparejas? Biogen es una herramienta como otra cualquiera que se podrá mejorar y que puede funcionar mejor o peor en función de cómo se trabaje, pero lo que importa es el trabajo que se hace desde quienes utilizan las herramientas y desde quienes socialmente podemos vivir, ver o valorar las violencias contra las mujeres. Ayer se reunía el Comité de Crisis para analizar los asesinatos que se han producido durante los últimos meses del año 2025 y la ministra de Igualdad dio este dato que 1 de cada 3 municipios con policía local no cuenta, no forma parte de ese sistema de protección Biogen y que pide a las autonomías que firmen pactos políticos similares al Pacto de Estado. ¿Usted comparte esa postura? Desde luego, cuanto más coordinadamente trabajemos y cuanto más fuerzas y cuerpos de seguridad estén integrados en un sistema que, para que la gente lo entienda, lo que hace es recoger la información de las mujeres víctimas de violencia, de los agresores, dónde están situados, los datos de información, valorar el nivel de riesgo para que la policía pueda intervenir. Pero es que es un error poner el foco en una herramienta. Una cosa como Biogen, que es una herramienta técnica, no soluciona un problema estructural que es la violencia machista. Tenemos que poner el foco en por qué sucede la violencia machista, en por qué sigue teniendo impunidad, es decir, por qué los agresores siguen agrediendo una y otra vez. ¿Qué nos pasa socialmente para que se produzca esa violencia que viene de las desigualdades que sufrimos las mujeres en el día a día? Y no poner siempre como el dedo en un parche, en un agujero chiquitito, cuando el sistema hace goteras por todos lados. Y no olvidar además, como decía ayer la propia ministra, que todos somos partícipes de esta situación, es decir, que es un delito precisamente no denunciar si conocemos y sabemos que hay alguna mujer que está sufriendo algún tipo de violencia, en este caso de violencia machista, ¿no? Y es que esto pasa, es que cuando sucedió este caso se preguntó al entorno y volvemos a reiterar las respuestas de es que era una buena persona, es que era un buen chico, es que sacaba la basura. Es que no va de eso, es que tenemos que prestar atención a cuando vemos situaciones de riesgo, a cuando vemos situaciones violentas, porque todos y todas las vemos en nuestro día a día, lamentablemente. Y tenemos que poder levantar la mano, llamar a la policía, avisar al 112, contactar con la mujer, por ejemplo, y ofrecer ayuda. Es decir, tenemos que poder hacer algo y cada uno y cada una de nosotras tiene que poder hacer su parte, además de que, por supuesto, institucionalmente hay mucho trabajo por hacer. Muy bien, Nereida Bisuete, portavoz de la Red Feminista Gran Canaria, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Ayer este gabinete de crisis, este comité de crisis, que lo que exigía era más coordinación, sobre todo en los municipios. Van a tener una reunión con los municipios españoles porque parece que hay 1 de cada 3 no forma parte de este sistema de vigilancia. Claro, a ver, es que es muy difícil. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de manifestar esta portavoz, porque tú no puedes por decreto decidir lo que sea.
y pretender que al día siguiente todos los municipios de más o menos 20.000, 25.000 habitantes tengan a su disposición, a disposición de su ciudadanía, un servicio como el que tú has decretado, ¿no? Es que esto no funciona así, hacen falta recursos, no sabemos, yo por ejemplo desconozco si estos ayuntamientos que no tienen en sus policías locales tienen presupuesto suficiente como para tener ese servicio activado. Es decir, no es solo dictar la norma, es saber con qué acompañamiento presupuestario viene. Entonces tú lo que no puedes pretender es que ayuntamientos como los que tú decías, ¿no? Que 1 de cada 3 no tienen instalado un servicio de estas características. Lo que hay que preguntarse es por qué. No, probablemente, vamos, me arriesgo nada a decir que dudo mucho que no haya un solo municipio que no quiera instalar este servicio. Por supuesto que todos queremos, por supuesto que todos tenemos que combatir lo que está ocurriendo, por supuesto que hace falta mucha más educación, pero lo que tiene que venir es acompañado con una ficha presupuestaria, que probablemente sea una de las fallas de lo que ha ocurrido y de este dato. Yo creo que estaba totalmente de acuerdo, además, sobre todo, no solamente con que hay que sentarse a medir qué se hace con esas herramientas que miden las consecuencias, ¿no? Sino creo que se debe tener una conversación más profunda y puede parecer, vamos a poner a hablar ahora de cómo lo... Sí, hay que mantener una conversación más profunda relacionada con la prevención. Con la prevención, con qué está pasando estructuralmente, socialmente, en cualquiera de los sectores que permean a la sociedad, que son la educación, los medios de comunicación, para entender que cuando existe este tipo de violencia, un poco nadie actúa. Y perdona, solamente por terminar, ella hacía hincapié en que es un delito que cualquiera de nosotros seamos conocedores de que existe un caso de violencia y no lo denunciemos. Es un delito y si no lo denunciamos, ¿qué nos pasa? Absolutamente nada. Con lo cual es un delito entonces que no tiene consecuencias. Y si lo denunciamos, ¿qué nos pasa? Estamos preparados cada uno de nosotros, que somos cualquier persona en la sociedad, para denunciar algo que sospechamos, para dirigirnos a una posible víctima para ofrecerles ayuda. Tenemos capacidad, tenemos conocimiento, habilidades, sabemos cómo se hace, sin que te metas en un problema, sin que se gire la violencia hacia ti por querer acusarle. Eso es donde tenemos que tener una conversación más profunda. Es que la red feminista está viendo pues, que quizás pues, el sistema no garantiza una seguridad plena y que muchas mujeres no se atreven a denunciar porque no les garantiza pues, que estén seguras precisamente, ¿no? Por lo tanto, insisten en eso, en reforzar la prevención, porque muchas veces el sistema judicial o el sistema de protección pues, ya llega cuando la violencia está muy avanzada. Yo me atrevería a decir que no solamente lo que más miedo te da no es la protección jurídica que vayas a tener cuando das el paso a denunciar, es incluso la de tu entorno, la de tu vida. Es decir, te preocupa más que dar el paso de una denuncia, aunque no llegue al juzgado, solamente verbalizarlo en alto, solamente verbalizar, me está ocurriendo esto, da más pavor la reacción de tu entorno laboral, personal, de amistades, la reacción, la poca protección que se tiene de los entornos, que lo que te voy a decir un juzgado cuando vayas a poner el papel. Ahí es donde tenemos que tener una conversación, ¿cómo hacemos para que eso no suceda? Y invertir mucho, totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo, invertir mucho en educación, concienciación, o sea, todo lo que se invierta ahí es poco. Poner el tema en el centro de la conversación. Hay que seguir invirtiendo en lo que sea, en campañas, en los colegios, en los institutos, en las universidades, contraprogramar las redes sociales. Más presupuesto para cubrir todo esto que no sé. En este caso es un tema bastante delicado, como Farruko lo ha plasmado. Yo me apoyo a mujeres que sufren la violencia de género y a sus familiares, y poca cosa se hace. Entonces, nada, he puesto el símbolo feminista diciendo: nosotros no cuestionamos el sistema de vigilancia biogen, sino el punto de mira de las autoridades y la sociedad, que está desviado y mira a otro lado. Así es, pues nosotros por hoy hasta este momento vamos no a mirar a otro lado, pero sí a despedirles a los tres y agradecerles que hayan venido, Farruko, Juanma, Pardella. Muchas gracias. También a ti, Raquel, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. A los tres. Gracias por este ratito con nosotros. Y continuamos aquí en Buenos Días Canarias. Vamos a conectar con María porque, se lo contábamos al comienzo, han muerto 2 personas por un incendio en una vivienda en Arucas, en Gran Canaria. ¿Qué datos tenemos hasta ahora?
Sí, Pilar, este suceso que ocurría ayer sobre las 4:30 de la tarde, el 112 recibía varias llamadas en las que se informaba de un incendio que afectaba a una casa en un barranco y que generaba una gran cantidad de humo. Los bomberos que consiguieron extinguir las llamas y tras proceder a las labores de ventilación localizaron a 2 personas que estaban fallecidas en el interior de esa vivienda. Y la posibilidad de que el Papa León XVI venga a España va en aumento y además podría ser en el mes de junio. Los arzobispos de Madrid y Barcelona, junto con el presidente de la Conferencia Episcopal, viajan hoy al Vaticano para hablar sobre la visita del Papa a la Sagrada Familia con motivo del centenario de la muerte de Gaudí. Pero no será la única parada. Madrid y Canarias están también en la ruta de este viaje. Y atentos un día más al tiempo en la península, hay avisos por acumulaciones importantes de nieve en la zona de los Pirineos. La EMET ha activado aviso por nieve, también por viento, y Aragón, por ejemplo, que encara desde este viernes un nuevo episodio invernal que está marcado por el frío. La llegada de la borrasca Goretti ha llevado a la Agencia Estatal de Meteorología a activar avisos por fenómenos adversos. La nieve podría alcanzar los 10 centímetros el sábado y Cataluña, que activa también sus avisos por vientos huracanados y rachas de más de 80 kilómetros por hora. Parecida situación en Baleares, con aviso amarillo y olas de 3 metros, con esas rachas de 70 kilómetros por hora. Y la situación en Galicia, que es lo que estamos viendo en imagen, pues las olas que podrían alcanzar en esta comunidad los 6 metros. Terminamos en Estados Unidos. Un nuevo tiroteo de agentes federales dejan a 2 personas heridas en Portland. Vamos a ver la imagen de la protesta frente a las instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, los hechos que ocurrieron horas después del asesinato de una persona en Minneapolis. Una muerte que ha elevado todavía aún más la tensión que se vive en Estados Unidos. Pues es todo de momento. Cualquier novedad, nosotros estamos atentos y se la haremos saber aquí, en Buenos Días Canarias. Y en los deportes hay una muy buena noticia. Fati Febles, buenos días, en el mundo del motor, ¿no? Sí, un acuerdo, Isaac Pilar, que va más allá incluso de lo deportivo. Muy buenos días Canarias. Hablamos de la continuidad del Rally Islas Canarias en el World Rally Champions y que refuerza la proyección internacional de las islas y consolida también a Canarias como escaparate mundial del motor, con una afición volcada que se ha convertido en uno de los grandes valores añadidos de la prueba. El éxito de la pasada edición ha sido clave para que se logre esta ampliación. Ahora lo vemos todo en detalle. Antes hacemos una pausa para la publicidad. Seguimos en Buenos Días Canarias y ahora tiempo para los deportes. Llevamos muchos puntos, que son 41 puntos, y eso puede llevar a como que hay partidos que pueden pasar y que los vamos a ganar, y eso no es así. El de mañana va a ser un partido difícil y un partido de los que a nosotros se nos puede atascar. Bueno, lo están viendo. Álvaro Cervera avisa, el Club Deportivo Tenerife juega esta noche a partir de las 8:15 en el Heliodoro recibiendo al Talavera. El técnico blanquiazul ha enumerado los peligros de este partido y ha hablado también de los refuerzos que van a llegar en este mercado invernal. Estamos bien. Cualquiera que vea desde fuera pensará que es un partido que lo podemos ganar, sí, pero desde dentro pensamos también que se nos puede complicar. Los equipos que a lo mejor no hacen tantas cosas, no es tan sencillo, porque lo que hace lo hace muy bien, es fácil de hacer y no tan fácil de poder contrarrestar. Y queremos tres posiciones, la de central es una, las otras no las voy a decir, para apuntalar el equipo. He intentado ponerlo en izquierda, yo creo que él no está muy cómodo, por dentro puede jugar, pero nosotros por dentro estamos jugando ahora con 2 mediocentros puros y 2 delanteros. Ahora mismo no entra dentro de lo que como yo considero que está el equipo.
El equipo ha entrenado con normalidad y para el partido aún son baja por lesión Javi Pérez y Dani Fernández. Tampoco estará disponible Facundo Agüero por el trámite de su ficha. Marc Mateu, tras su larga lesión, ya tuvo minutos ante Osasuna, pero de nuevo no será de inicio. Marc Mateu viene de estar mucho tiempo parado y necesita ir entrando poco a poco para poder estar al tono que yo quiero. Pero ahora mismo está jugando David y el equipo va bien, está defendiendo bien y ahora mismo no va a haber ningún cambio. Y ayer hubo visita institucional en el entrenamiento del Costa de Tenerife. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, saludó a la plantilla y puso en valor la buena temporada que están realizando. Además, les recordó que son un ejemplo para muchos niñas y niños. También comprobó en primera persona lo complicado que es marcarle un penalti a Noelia Ramos, aunque al final lo consiguió. Y eso es un referente y un espejo, ¿no? Y aquí vemos a internacionales, vemos una amplia representación de futbolistas canarias que han estado en primera división, pero que también han jugado con la selección española y que desde luego durante muchos años han ido abriendo este camino que hoy ya es una realidad absolutamente imparable, ¿no? Vamos con baloncesto porque llega el fin de semana y la competición liguera para nuestros equipos ACB. El Dreamland Gran Canaria visita mañana al Zaragoza con la intención de seguir vivo en la pelea por estar en la próxima Copa del Rey. Sabemos que la situación es extrema y muy difícil. Todavía tenemos opción y lo vamos a intentar a 100%, pero si no, vamos a seguir jugando. Nadie va a parar de jugar la temporada en febrero. Cada partido tiene su importancia, no solo para Copa del Rey. Por su parte, la Laguna Tenerife recibe al Jopos Lleida en medio de un pequeño bache. Derrotas ante el Real Madrid, Gran Canaria y Trapani Shark en casa y los tropiezos a domicilio frente al Erslilla y el Juventud. Ahora el Canarias espera asegurar su presencia en la Copa del Rey mañana, como decimos, en el Santiago Martín. Y en voleibol, nueva cita europea en el Gran Canaria Arena. Tras el Guaguas, el turno ayer fue para el Malsa Gran Canaria. Choque de ida de la ronda de octavos de la SEP Challenge Cup. Recibió al OK Nebo Sapresic, un partido que se resolvió con victoria del conjunto gran canario por 3-1. La vuelta se disputará ahora, el próximo miércoles, en Croacia. Y hoy, en la Liga de Primera de Tenerife, de lucha canaria, Guamasa y Victoria bregan en un encuentro clave para acceder a las semifinales. Lo podremos ver en el canal de YouTube de deportes de esta casa, de Televisión Canaria. La lucha va a ser una lucha atractiva, va a ser emocionante y ya te digo, todo depende. En la ida nosotros le ganamos, pero eso no quiere decir nada. Sin esta lucha no hay nada, entonces esto va a ser una final, tanto para Victoria como para nosotros, y será eso, una final para los dos. Bueno, y este que están viendo es el momento del apretón de manos entre Germán Morales, promotor del Rally Las Canarias, y Simón Larkin, director de eventos del World Rally Championship, que permite que la prueba isleña siga formando parte del Mundial al menos 3 años más, hasta 2029. Ya desde que acabamos la edición del año pasado, el 25, ya empezamos a hablar con el promotor que queríamos seguir estando. Y cuál fue mi sorpresa, que antes que yo se lo pidiera, ya ellos estaban interesados en que Canarias siguiera. Y ahora hemos firmado por 3 más y con la posibilidad de 2 más todavía, que está ya en un preacuerdo. La idea es que esto no se vaya nunca. Un acuerdo que va más allá de lo deportivo, según ha afirmado también su organizador. La continuidad del Rally Las Canarias en el World Rally Championship refuerza la proyección internacional de las islas y consolida Canarias como escaparate mundial del motor, con una afición volcada que se ha convertido en uno de los grandes valores añadidos de la prueba. El éxito de la pasada edición ha sido clave para que se logre esta ampliación. Un poquito más lejos, en Arabia Saudí sigue el Dakar. Pedro Peñate se reengancha a la carrera tras su problema técnico en la etapa maratón, y también continúa el zorro rosa de Rafael Esme. Mitch Guthrie fue el mejor en coches en la super especial de más de 370 kilómetros. El primer puesto en moto fue para el argentino Luciano Benavides.
Bueno, y como cada viernes ahora nos vamos a acercar a la radio para conocer la agenda de nuestros compañeros del Todo Goles de la Radio Canaria. Nos lo cuenta, como cada viernes, como siempre, su jefe de deportes, Juanjo Toledo. Juanjo, muy buenos días. Hola Fati, ¿qué tal? Buenos días Canarias. Aquí estamos ya preparando Todo Goles en Radio para este fin de semana. Bueno, para esta misma tarde. Arrancamos a las 7:30 de la tarde para contar la última jornada de la primera vuelta en la Primera Federación. Turno para el Tenerife, cuantos más mejor en el Rodríguez López. A las 8:15 los blanquiazules se miden al Talavera de la Reina. Insisto, desde las 7:30 lo contamos en la radio. Mañana más, a las 5 abrimos Todo Goles en Radio para vivir en la Liga ACB todo lo que haga Dreamland Gran Canaria en el pabellón Príncipe Felipe ante Casa de Monzaragoza. En medio se mete el partido de la Unión Deportiva Las Palmas. Lo vamos a ver en directo también en Televisión Canaria, cuantos más mejor, en el Estadio de Gran Canaria, con el choque entre la Unión Deportiva y el Deportivo de La Coruña. El partido de los amarillos a las 5:30 de la tarde, y desde las 7 el turno mañana para el Canarias en el Santiago Martín, cuantos más mejor. Los aurinegros en la Laguna Tenerife se mide a Jayopos Lleida. El domingo más, desde las 11, nueva apertura a Todo Goles en Radio para vivir en la Liga F todo lo que pasa en el Estadio de Riazor con el Costa de Tenerife, el Tenerife femenino visitando al Deportivo de La Coruña. Contaremos también durante la mañana y mediodía una nueva jornada en la Segunda Federación. Juega Las Palmas Atlético, juega el Tenerife B y todo lo que queda por disputar también en el fútbol de tercera, en el Grupo Canario. Es nuestra oferta para las próximas horas, para los próximos días. Aquí les espero, como siempre, en la Radio Canaria, en Todo Goles en Radio, esta misma tarde ya, desde las 7:30, contando todo lo que tiene que ver con el Tenerife Talavera de la Reina. Sí, bueno, ese partido del que hemos venido hablando, por supuesto, toda la semana. A ver si empezamos con victoria el viernes, Isaac Pilu, y viene todo, ¿no? Corridito para contarlo el lunes, ¿no? Esas buenas noticias. Y nos traes buenas noticias, ¿no? Ojalá que sea así. Gracias. Hasta el lunes. Sí, hasta el Nosotros nos vamos a ir unos minutos a publicidad y a la vuelta vamos a hablar con el consejero de Empleo, Educación y Juventud del Cabildo de Tenerife, Efraín Medina, entre otros asuntos, de la 15ª edición del concurso de jóvenes diseñadores, un certamen que ha logrado situarse como referente internacional en el sector. Los diseñadores seleccionados podrán exponer sus colecciones en un concurso que, como cada año, será retransmitido por Televisión Canaria. Esto será en unos minutos. Continuamos en Buenos Días Canarias. El Cabildo de Tenerife ha convocado la 15ª edición del concurso internacional de jóvenes diseñadores, un certamen que ha logrado situarse como un referente en el sector. Los diseñadores que logren ser seleccionados podrán exponer sus colecciones en un concurso que, como cada año, va a ser retransmitido por Televisión Canaria y con el que consiguen una proyección que luego les lleva a otras citas importantes, como por ejemplo la Madrid Fashion Week. Y para hablar de este y otros asuntos está con nosotros hoy Efraín Medina, que es el consejero de Empleo, Educación y Juventud del Cabildo de Tenerife. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. 15 edición ya del concurso internacional de jóvenes diseñadores, una cifra importante y que significa muchísimo para, consejero, para todos esos jóvenes diseñadores que quieren abrirse un hueco en el mundo tan complicado de la moda. Realmente fue una oportunidad para que todos estos jóvenes se puedan proyectar, puedan conseguir su idea de negocio, trasladarla a un modelo de negocio, y este concurso pues empezó de esta manera muy tímida y ya son 15 años y desde luego estamos muy ilusionados, ya con muchas reuniones para darle a esta isla y para darle a toda Canarias lo mejor de sí, y que este concurso internacional del diseño joven y de la creatividad siga siendo uno de los más importantes que se celebran en Europa. Así que estamos ya con todos los motores trabajando para que sean una realidad. Bueno, aquellas personas que estén interesadas, la solicitud la pueden presentar hasta el 6 de marzo. ¿Año tras año son más las solicitudes que reciben? Bueno, ya han llegado 81, porque tuve una reunión esta mañana antes de venir aquí. Han llegado de Florencia, han llegado de Venezuela, han llegado de toda América, han llegado, incluso nos está llegando propuestas de Corea del Sur, de Japón, porque ya este concurso ha tenido una esencia, o sea, fue hecho con mucha seriedad. Bueno, aquí tenemos a Isata Coronte y también a Ti Pilar, que han estado también en todo el desarrollo del mismo, y ha sido una experiencia, yo creo que muy buena, con mucha seriedad, y donde desde luego el objetivo es que el diseño se proyecte, por supuesto también la sostenibilidad, y que desde luego, vuelvo a repetir, que esa idea con la que tú sales de los institutos puedas convertirla en un modelo de negocio y que sea productivo
productivo para el sector económico de Tenerife y de Canarias. Además, como estamos viendo en las imágenes, un concurso que lo que proyecta además es una colección completa que estos diseñadores no podrían presentarla con esta infraestructura que se hace aquí en la isla de Tenerife si no fuera a través precisamente del Cabildo. Y además no te olvides que los diseñadores que quedan finalistas le ayudamos a hacer su colección, que tiene que ser inédita. Y desde luego también hay una parte de espectáculo, como la gente de la moda quiere. Aquí hay muchas personas entendidas en el sector textil que también nos ayudan a difundirlo, a llegar mucho más lejos, y desde luego lo que se trata es de que el Cabildo pueda ayudar a este talento, pero lo hacemos todo el año, con formación, con cursos, con metodologías en los diferentes centros educativos en Tenerife, en Canarias, y después con esa relación que también tenemos que decir que desde el Gobierno de Canarias, ahora con el programa de Canarias Islas de Moda, estamos todos en ese paraguas y nos estamos todos beneficiando. No solo hay ese concurso de jóvenes diseñadores, también un concurso de fotografía. Bueno, este año además con la gastronomía y la fotografía también están llegando muchas propuestas, muchísimas propuestas, porque yo no entiendo la moda sin la fotografía, sin el diseño gráfico, pero por supuesto sin los reporteros gráficos, como yo los llamo. Si no hay una buena foto, y hoy que todo se está vendiendo en las redes, pues la imagen tiene que ser fundamental para que no pase eso de que esto es lo que pedí y esto es lo que me mandaron, ¿no? Entonces, pues yo creo que por eso también lo hacemos, porque creo que los sectores, el de la peluquería, el sector de la estética, el sector del maquillaje, el sector de la fotografía, van vinculados al sector de la moda, y por eso también queremos que todo se trabaje y se trabaje con esta especie de networking, que todos tengan cabida. Si hay un consejero, desde luego, visionario en todo el tema de redes sociales, ese es Efraín Medina. Sí. Por cierto, dentro de esa agenda completa que tiene su área, hay una feria importante, una cita importante, la Feria Tricontinental. Se celebra este año, además, el país invitado va a ser México. Bueno, además estamos de suerte. Yo de verdad que el 2026 lo hemos empezado con mucha suerte, porque también Fitur este año va a estar dedicado a México. Y entonces ahí vamos a tener, o van a tener las personas que vayan, una serie de reuniones para poder controlar y ver qué maestros artesanos pueden venir, y que Tenerife siga siendo, con esta feria tricontinental, es la única que se hace en el mundo, que une todos los continentes, Europa, África, América, para poder ofrecerle a toda Canarias lo mejor de sí en todos los sectores artesanos. Somos Premio Nacional de Artesanía y desde luego tenemos que darle calidad a la feria. Ya están también trabajando, están trabajando desde el año pasado en decoraciones, en ideas, en qué vamos a hacer. Vamos a celebrar algo muy fantástico que se hace en México, como es el Día de Muertos de las Catrinas. Pues en ese día cerramos la feria y va a ser un acontecimiento único. Estoy hablando más de la cuenta, porque todo eso lo estamos está adelantando muchas cosas, pero nosotros encantados. Bueno, sí. ¿Y qué va a ocurrir en el Museo del Traje de Madrid? Bueno, mira, que el Ministerio de Cultura del Gobierno de España llame al Cabildo de Tenerife para dar formación de la Roseta, para nosotros es algo fundamental. Esto ha sido una lucha muy grande para que la declarasen bien de interés cultural inmaterial de Canarias, como así es, y ahora está el Museo del Traje de Madrid y el Ministerio de Cultura se ha fijado en la Roseta para aplicarla con los diseñadores y creativos de toda España en la alta costura. Eso es el mayor regalo que nos puede pasar en un encaje típico de Canarias, sobre todo de la isla de Lanzarote y de Tenerife, y donde ahora se podrá aplicar a toda esta alta costura y lo podremos conocer de primera mano. Es para nosotros una felicidad. Además, siendo usted tan defensor de lo que es la artesanía, desde luego es una noticia importante que hay que destacar, que sea el propio Ministerio quien se ponga en contacto con el Cabildo de Tenerife para, digamos, pues poner en valor el papel de la Roseta. Bueno, llegó el día 28 y yo pensé que era, alguien me está gastando una broma. El 28 de diciembre, pues no, es así, y ya estamos en contacto. En primer lugar va a ir Antonio Rodríguez, que es un maestro artesano, donde van a ir 30 personas para irse instruyendo. Antes de terminar, simplemente un apunte pegado a la actualidad. Hemos visto que el Cabildo de Tenerife también ha expresado su cercanía y solidaridad con el pueblo venezolano, con lo que está ocurriendo en estos últimos días. Como no puede ser de otra manera, nosotros
nosotros siempre el Cabildo de Tenerife fue la primera institución en toda España que reconoció al Mundo González como presidente legítimo. El Cabildo de Tenerife ha hecho mociones para la liberación de los presos políticos y de conciencia que están en Venezuela. Nosotros no estamos llegando ahora a opinar, llevamos mucho tiempo en este mandato pues haciendo mociones, reivindicando, y lo que queremos es la paz para Venezuela, el diálogo, como no puede ser de otra manera. Eso es lo que el Cabildo de Tenerife pretende, y por eso es que como acto testimonial la presidenta del Cabildo, lo podemos ver en sus redes, Rosa Dávila, ilumina el Cabildo con la bandera de Venezuela, porque aquí hay muchísima gente que ha venido a trabajar en esta isla, que ha venido a contribuir en esta isla y que ha venido a generar desarrollo económico en esta isla. Así que para Venezuela la paz, la tranquilidad y que ese país sea lo que fue, un país muy próspero. Bueno, pues nos quedamos con ese mensaje. Efraín Medina, consejero de Empleo y Juventud del Cabildo de Tenerife, gracias por haber venido a Buenos Días Canarias. Muchísimas gracias. Buenos días. Pues nosotros vamos a continuar y seguimos hablando del Cabildo de Tenerife, porque la Corporación Insular ha puesto en marcha un proyecto para recuperar unos 4.000 castaños que se perdieron durante el incendio de 2023. Itziar Pérez. Sí, gracias también a la participación de los agricultores que han donado más de 19.000 castañas para este proyecto de recuperación. Con nosotros está Nani, que es técnico especialista del CCBAT, del Cabildo de Tenerife. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Tú nos vas a explicar, serás la encargada de explicarnos cómo se hace y cómo comienza y fulmina este proyecto de recuperación, ¿verdad? Sí, pues esto comienza con la recogida de castañas a los agricultores. En los meses pues, de producción de castaña. Luego esas castañas se les da un tratamiento de frío y se ponen en turba. Las castañas, cuando germinan, se ve la radícula apareciendo, se siembran en estos semilleros y luego justo, Nani, te iba a decir porque estos semilleros son de ayer, ¿no? Exactamente. Estas castañas ya pasaron su tratamiento de frío y ayer se sembraron ya una vez germinadas. Y este proceso de las castañas recolectadas el año pasado, ahora mismo están en este estado ya plantas grandes esperando a su próximo injerto, pues probablemente en la primavera de este año. En total, ¿cuántas plantas tenemos aquí? Pues aquí ya del año pasado tenemos unas 850 que han recolectado pues, los compañeros de Traxa, que son los que están haciendo este encargo junto con nosotros. Y, como has dicho, este año se han recogido 19.000 castañas para los futuros patrones que se tendrán el año que viene. Perfecto, Nani, muchas gracias y que se pueda producir muchas más. Muchas gracias a ustedes. Pues como ya ven, un proyecto bastante importante para mantener y proteger ese ecosistema, esa biodiversidad de la castaña que el incendio azotó el pasado 2023 en los montes de Tenerife. Y seguimos con la previsión del tiempo. Saludamos ya a Vicky Palma. Vicky, mira, frío y estos últimos días de lluvia. Ya tenemos los datos de la lluvia que ha caído en el archipiélago durante el mes de diciembre, exactamente. Sí, ayer la Agencia Estatal de Meteorología emitía su informe climatológico y bueno, vamos a ver algunos datos de ese informe porque es bastante llamativo. De forma general, en todo el archipiélago, tuvimos un 33% más de precipitaciones de lo que suele ser normal. Vamos a ver los datos porque eso no significa que haya llovido en todos puntos por igual. En las islas orientales se han registrado un 89% más de la precipitación que suele ser habitual y en las islas occidentales pues prácticamente hemos tenido un diciembre normal, un 1% más de lluvia. En cuanto a las temperaturas, hemos tenido pues un poquito menos de 1 grado más bajas de lo que suele ser normal, así que se puede dar casi por normal en cuanto a temperaturas el mes de diciembre, aunque nosotros hayamos sentido frío, porque es verdad que venimos de muchos años en los que los meses de diciembre también han sido cálidos, de temperaturas anormalmente altas. En cuanto a las precipitaciones acumuladas desde el mes de octubre, el año hidrológico se mide desde el 1 de octubre de un año al 30 de septiembre del año siguiente y bueno, tenemos un acumulado un 22% más de lo que suele ser normal de octubre a diciembre en las islas orientales,
pero en las islas occidentales, en La Palma, en El Hierro, La Gomera y en Tenerife, ha llovido un 11% menos. Seguimos teniendo déficit de precipitaciones a pesar de que ha continuado lloviendo durante todo este mes de enero. Y vamos a ver precisamente un resumen del balance de lluvias que ha hecho la Agencia Estatal de Meteorología. No lo hace de lunes a viernes, sino se ha hecho de martes a martes, desde el 31 de diciembre al 6 de enero. Y bueno, estos son los datos de lluvia acumulada. Hay registros superando los 100 litros por metro cuadrado en el nordeste de Tenerife, en el noroeste de la isla de La Palma, en zonas de medianías de la isla del Hierro, que es la tercera isla más seca del archipiélago después de Lanzarote y de Fuerteventura. Y aunque nos puedan parecer registros pequeños, los de Lanzarote y Fuerteventura doblan lo que suele ser normal en esta época del año. Y nos vamos a quedar ya con la predicción para hoy, porque hoy ha seguido lloviendo, tenemos nubes, las tenemos sobre todo importantes en el norte y este de la isla de La Palma. En el resto se ven algunos intervalos nubosos, pero poco destacables a esta hora. En La Palma ha continuado lloviendo de forma suave durante lo que llevamos de mañana en algunos puntos de la comarca este. Se mantiene la opción de lluvias tanto en estas primeras horas de la mañana como también al final de la tarde. Y a medida que avance el día hoy vamos a ver cómo aumenta la nubosidad. Vemos la predicción para hoy. Ahora se puede disfrutar del sol, aunque las temperaturas, la verdad, a pesar del sol, hay que estar abrigados. Pero después, a partir de media tarde, iremos como viendo cómo aumenta la nubosidad en todas las islas, y no solo en la vertiente norte, sino también en la vertiente sur. El viento va a tender a ser el alisio, y esta mañana nos despertamos con viento del este. Eso ha favorecido que las nubes pues estén desplazadas únicamente hacia la isla de La Palma. Esta tarde volverá a entrar el alisio. Y el fin de semana, que quizás sea lo más importante, vamos a tener un fin de semana marcado por la influencia de las altas presiones. Eso se va a traducir en presencia de nubes de tipo bajo en la cara norte del archipiélago mañana, con probables lluvias de carácter débil, tanto por la mañana como por la tarde. Serán de carácter intermitente y ocasionales, pero mejor tener el paraguas a mano. En el norte y este de La Palma, al norte del Hierro, de La Gomera, aunque no hayamos puesto el símbolo de lluvia, en el nordeste de Tenerife, al norte de Gran Canaria, y podrían llegar a caer unas gotas también en Fuerteventura y en Lanzarote. Van a predominar mañana las nubes en estas dos islas. Tenderían a desaparecer parte de esas nubes durante la tarde-noche. El viento soplará del nordeste, moderado en general, y no va a haber cambios importantes en las temperaturas. De cara al domingo, la situación, pues seguiremos con situación anticiclónica, volveremos a ver nubes en la cara norte del archipiélago, solo que el domingo, en principio, esas nubes no van a dejar precipitaciones. De hacerlo, sería la probabilidad, pues en La Palma, justo la isla donde llevamos pues con la jornada de hoy 9 días de precipitaciones. El domingo veremos menos nubes por el sur. La nubosidad del domingo se situará en la mayor parte del archipiélago por debajo de los 1.400 metros de altitud. Mañana ya las nubes pueden llegar hasta los 2.000 metros de altitud. Y las temperaturas el domingo tampoco van a cambiar. En cuanto al estado del mar durante todo el fin de semana, si deciden acercarse a las costas, a pesar de las temperaturas que tenemos, en general va a predominar oleaje rondando el 1,5 metros de altura en las costas del norte y también en las costas del sureste por la presencia del viento alisio. El domingo vamos a tener menos viento que en el día de mañana. Y nos vamos a despedir con una imagen que ustedes compartían con nosotros a través de las redes sociales, una imagen del final de la jornada ayer en el noroeste de la isla de Tenerife, desde Buenavista del Norte. El estado del mar ha mejorado notablemente a lo largo del día de ayer, y a lo largo de este fin de semana, pues en principio no vamos a tener oleaje excesivamente importante en las costas abiertas al norte, aunque estemos en el mes de enero, aunque estemos en pleno invierno. Fin de semana con opciones de todo. El paraguas más probable mañana que el domingo, pero mañana sí que parece que lo vamos a necesitar otra vez, y probablemente en todas las islas, que pueda llegar a caer algo de lluvia débil en Lanzarote y en Fuerteventura. Y como nos decía, aunque veamos por la mañana el cielo despejado, luego llegan las nubes, hace frío, Vicky. Lo estábamos comentando esta mañana a las 5 de la mañana, Isaac y yo. Estamos en enero. Es verdad que hace unos cuantos años que no tenemos las temperaturas normales de enero. El año pasado tuvimos un aviso por altas temperaturas en el mes de enero. De momento se está comportando como debe. Como tiene que ser, ¿no? Pues sí. Bueno, pues a tener el paraguas al menos en el coche como mínimo, ¿no? Por si tenemos que desplazarnos, tenerlo a mano. Yo lo tengo ahí y reconozco que este año por primera vez me he comprado un paraguas, que hacía mucho tiempo que yo soy de los que se moja un poco. Lo hemos usado. Vicky, que tengas un buen fin de semana. Igualmente. Hasta el lunes. Nosotros ya saben que hoy estamos muy atentos a la llegada a nuestro país, a España, de los presos españoles liberados en Venezuela. María.
Sí, Pilar, y el vuelo está previsto que aterrice a la 1 del mediodía en Madrid. Son 5 presos españoles que ayer fueron asistidos por la embajada en Caracas, entre ellos el periodista canario de 34 años, Miguel Moreno, que fue arrestado por el régimen chavista el verano pasado. Pasó en ese momento pues 209 días en una cárcel a las afueras de la capital de Venezuela, y Miguel, que viajaba en un buque cazatesoros, fue en ese momento cuando la Fuerza Armada Bolivariana determinó que era sospechoso. Pues quienes conocen bien a Miguel Moreno son sus excompañeros del periódico La Provincia, donde trabajó, y ellos esperan con alegría su llegada tras el anuncio de su liberación. Vamos a hablar hasta hora de la mañana con el director de La Provincia, con Fernando Canellada. Buenos días. Hola, muy buenos días, muy buenos días. ¿Cómo han recibido esta noticia? Bueno, nos alegra dar buenas noticias, ¿eh? El año había empezado con demasiadas noticias de sucesos, y por fin pudimos dar, por fin pudimos dar la noticia de la liberación de Miguel Moreno. Gran alegría para su familia, los más alegres y los más satisfechos con la liberación, y una satisfacción para sus compañeros de La Provincia. ¿Han podido hablar con él ya? ¿Se han puesto en contacto con Miguel? En este momento no. En este momento que estamos hablando hay periodistas que están en la tarea, y no puedo decir en directo si ya hemos podido hablar con él. No, está volando y llega en 2 horas a Madrid, o sea que ahora, desde anoche no fue posible hablar con él. Pero bueno, se está intentando desde que se anunció su liberación. Su familia, hablamos con su madre a través de los medios habituales, y bueno, su madre estaba muy emocionada y no estaba asimilando todo. Nos remitió a él, que estaba en la embajada, pero en la embajada no fue posible llegar a él. Desde el periódico han hecho un especial seguimiento desde el verano hasta ahora del caso de Miguel, y sobre todo también esos intentos de ponerlo en libertad, pero sí que han sido meses sin tener información, Fernando, sobre lo que estaba ocurriendo, lo que le estaba pasando a Miguel. Bueno, el régimen chavista pues es un régimen, los asesores de Donald Trump dicen que son delincuentes comunes, más o menos, los que están en torno a los socialistas bolivarianos, pero dirigiendo muchos estamentos del ejército, de la policía. Y bueno, eso nos decían también fuentes que conocen bien aquel territorio. El secuestro de Miguel era por dinero, es decir, había sido para extorsionar, y todos los españoles o gente que se podía, no eran. En el caso de 2 vascos decían que eran sospechosos de ser espías. Miguel estaban con un barco, oceanográfico, de arqueología, buscando restos, y el caso era la extorsión, pues negociar dinero, negociar mordidas. Así funcionaba el régimen, igual que detenía aleatoriamente, suelta aleatoriamente. Algunos son políticos de izquierdas. En esta exigencia de los Estados Unidos hay muchos políticos que estaban en las cárceles por manifestarse en Venezuela contra el chavismo, y hay militantes de partidos que no eran de Maduro. Pero bueno, hay mucho en la parte de los españoles. Bueno, pues estos 5 no eran presos políticos de ningún tipo, ni fueron allí a hacer política, era simplemente extorsión. Sí, nos quedamos ya sin tiempo. Muchas gracias, Fernando, por atendernos esta mañana aquí en Buenos Días Canarias, y todos esperamos esa llegada de Miguel al archipiélago, ojalá sea en las próximas horas. Gracias, buenos días. Esperemos, sí, la provincia está con él. Muchas gracias a ustedes. Bueno, y seguimos con más asuntos. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya ha explicado los detalles del nuevo sistema de financiación autonómico que quiere aprobar el Gobierno. Lo que proponen es ceder a las comunidades autónomas el 55% del IRPF y el 56,5% del IVA. La cesión incrementaría los recursos disponibles para financiar a las regiones en miles de millones de euros. El ejemplo es Cataluña, que con el nuevo acuerdo suma 4.700 millones más a sus arcas. La oposición habla de desigualdad entre las comunidades, y la ministra defiende este sistema porque da respuesta a realidades dispares. Escuchamos.
No puede existir un modelo a medida para una comunidad autónoma, sino que se establece un sistema que se adapta y da respuesta a las realidades dispares de la España autonómica. Aquí radica la complejidad. Ahora mismo él está de rodillas implorando oxígeno a Junqueras. Y el pago de esta compraventa con el independentismo es enterrar lo que debe ser sagrado en nuestro país, que es la igualdad. Y es una estafa al conjunto de los españoles. Y no está destinado estos 5.000 millones más para mejorar la sanidad, la educación, la seguridad, las infraestructuras, sino a financiar el separatismo. Así, Isaac, Pilar, vamos llegando ya al final del programa. Llegamos al final del programa. Pues sí, llegamos al final del programa, Pilar. Estábamos ahí debatiendo quién hablaba. Pues bueno, llegamos al final de este programa y además lo vamos a hacer recordando el programa que se celebraba anoche, Venezuela a debate, elaborado por los servicios informativos que reunía anoche uno de los mayores despliegues técnicos de la historia de esta casa. Había más de 7 puntos de directo, una gran mesa de debate entre analistas y 2 puntos de vista entre chavistas y antichavistas, que se resumió en tan solo 90 minutos todo lo que ha ocurrido en el conflicto de este país latinoamericano. Televisión Canaria emitió anoche Venezuela Debate, un programa especial para entender el origen, las causas y las consecuencias de este conflicto. Como medio público pendiente de los 70.000 canarios que viven allí, pero también de los casi 90.000 venezolanos que residen en Canarias. Con numerosas intervenciones entre las que destacan un inédito cara a cara entre 2 posturas enfrentadas, partidarios de la operación militar y detractores de la acción estadounidense. Nosotros lo que decimos es, el pueblo venezolano ha decidido que el gobierno bolivariano sea que decida sus destinos desde Chávez y ahora con Maduro. Votamos y lo mostramos con actas que ganamos las elecciones y nadie lo ha querido reconocer porque sí, no, el gobierno venezolano no ha mostrado las actas. Un extenso y profundo tratamiento de la información con varios analistas que durante 1 hora y media fueron desglosando todos los apuntes con rigor, conocimiento y cercanía. Vamos a decir prudencial, de un máximo de 2 años habrá elecciones en Venezuela. Y además con 7 conexiones en directo que cruzaban de un lado al otro del Atlántico, entre los que destacan, por ejemplo, nuestro equipo desplegado en la frontera entre Colombia y Venezuela. Simón Bolívar, hablamos con ellas ese día y hoy... Presentado por Mayer Trujillo y bajo la dirección de Fren Hernández para acercarles todas las claves de un conflicto que afecta a un gran número de canarios y venezolanos que siguen desde aquí toda la actualidad. Bueno, ahora sí me toca a mí. Acabamos ya nuestro programa de hoy y lo hacemos desde Las Palmas de Gran Canaria. Sí, Pilar, porque como hemos escuchado antes, hay previsión de que llegue calima. Vamos a ver imagen en directo de la bahía de la ciudad, del cielo. Como ven, se ve despejado y luce el sol, pero falta nitidez. Se percibe una ligera capa de polvo que podría ir a más en las próximas horas. Ya saben que ustedes pueden seguir informados en nuestras redes sociales, en nuestra web y también en el Telenoticias 1. Nosotros regresamos de nuevo el lunes a las 8 de la mañana para darles, como cada día, los buenos días Canarias.